Bueno, queridos patitos, vamos a continuar con 7 apuntes para fortalecer el concierto. Es decir, esas 38 líneas que Pedro Luis Ugarte Santamarina nos proponía para mejorar aquello que ya era bueno, como es el sistema de concierto económico. Espera, por tanto, que aceptes, o por lo menos no rechaces, de plano, el ingenuo planteamiento newtoniano que hacía el capítulo anterior, esforzado lector-lectora. Ahora, con tu permiso, vamos a dar un pasito más, porque va a tratar de trasladarnos 7 apuntes que piensa que son necesarios para el fortalecimiento futuro del concierto. Serían los siguientes: consolidar sus líneas de defensa, reforzar las relaciones con Navarra en el campo hacendístico, valorar y defenderse ante la competencia fiscal de otras comunidades autónomas, profundizar en el concepto de privilegio en comparación con el caso de Madrid, disminuir las críticas que recibe el concierto desde Cataluña, ofrecer la posibilidad de extender el concierto económico a otras comunidades autónomas, difundir más el informe estadístico que compara el cupo con los gastos del Estado en Euskadi y profundizar en el estudio de las diversas balanzas fiscales. Recordemos que está haciendo una propuesta de reflexiones en septiembre-octubre de 2015. Por lo tanto, en estos 8 años igual se ha trabajado en alguna de estas líneas, pero por el valor importante de la reflexión de fondo, vamos allá. Como es Pedro Luis un optimista inveterado, está seguro de que te gustarán estos puntos, aunque quiere advertirnos de que, como se trata de cuestiones para las que se requiere analizar y matizar a fondo, te vas a enfrentar a un capítulo un poquito largo. 19. Consolidar las líneas de defensa del concierto. Tras lo que has leído hasta ahora, nos encantaría que compartieras con nosotros la convicción de que hoy es más necesario que nunca saber y defender el concierto con uñas y dientes, pero sobre todo con ideas, conceptos y argumentos. Todo ello es muy necesario en una época como la que vivimos, en la que interesadamente se está creando un clima muy crítico contra el modelo autonómico y se empieza a defender, en unos casos solapadamente y en otros con absoluto descaro, un proceso de recentralización del Estado que empieza a oler, aunque eso sí quiere dejarte claro que sin el tufillo militar que había entonces, al que se creó con la LOAPA en 1981, derivado del Pacto del Capó del 24 de febrero de 1981. Si esta deriva siguiera adelante, el concierto, que ya está en la línea de fuego, puede correr peligro. Obviamente, una institución que cuenta en 2015 con 137 años, en 2023 con 8 años más, es decir, 145 años de vida, y que en 2028 va a cumplir 150 años, no va a desaparecer con la primera racha de viento fuerte, ni con el primer huracán que llegue. Pero, aunque tenga una singular resistencia, hay que reforzar sus líneas de defensa. Esto requiere trabajar en varias direcciones que seguro que el gobierno vasco y las diputaciones forales conocen mucho mejor que nosotros, pero vas a permitirnos que Pedro Luis desarrolle para nosotros, para que tú aportes tus propios criterios. Desde su posición de ciudadano interesado por el futuro del modelo de concierto, se permite recomendar las 6 iniciativas siguientes. Primero, lograr un reforzamiento de los equipos técnicos de las haciendas forales y de la propia Hacienda General del País Vasco, con especialistas en el campo del federalismo fiscal que ayuden a renovar y consolidar los argumentos y las indudables razones constitucionales, legislativas e históricas que avalan la pervivencia del concierto económico en su actual formulación. Todo ello se apunta aún valorando al máximo la gran cualificación técnica de los equipos con los que cuentan nuestras instituciones. Conoce Pedro Luis personalmente a alguno de los integrantes de los mismos y no puede sino mostrar hacia ellos su admiración, su respeto y, como ciudadano, su agradecimiento. Segundo, en la misma línea, cree que habría que apoyar con más recursos todas las iniciativas que tienen por objeto la profundización en el conocimiento del concierto, la difusión del mismo y el aumento de su conocimiento por parte de la sociedad. Se está refiriendo en concreto a la Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de Baskonia, FEDHAV, con sede en Donosti y San Sebastián, y a la Asociación para la Promoción y Difusión del Concierto Económico, Ad Concordiam,
con sede Bilbao, al Centro de Documentación del Concierto Económico y las Haciendas Forales, creado en mayo de 2007 por la Universidad del País Vasco Euskal Herriko Universitatea, en colaboración con la Diputación Foral de Vizcaya, y en la misma línea a cuantas iniciativas personales y colectivas tienen este mismo objetivo. Sería conveniente que todas estas organizaciones tuvieran una dotación presupuestaria suficiente para que desarrollen con eficacia y con intensidad la significativa responsabilidad ciudadana que tienen asignada. Tercero, habría que aumentar el nivel de conocimiento que existe en el sistema educativo sobre el concierto económico. Y ello, en tanto que en el ámbito del bachillerato, como el de la universidad, educación universitaria, porque no parece aceptable que todavía, 145 años después de su nacimiento, mm, pues varios cientos de miles de vascos y vascas no hayan oído hablar nunca del concierto económico. Es una situación lamentable que debería corregirse, pues hace 8 años debían de ser cerca de 800.000 vascos y vascas. Esperemos que hoy, en 2023, sean menos. Pero debería corregirse de inmediato, porque ¿cómo se va a valorar, y menos aún defender, algo que no se conoce? Cuarto, hay que incrementar también el conocimiento de esta institución secular por parte de la sociedad civil, entendida en su más amplio espectro, entidades y asociaciones de todo tipo y naturaleza y también personas. Como sabes, una de las razones por las que Pedro se ha embarcado por iniciativa propia en esta obra que tienes ahora ante tus oídos, de 3.122 páginas, y por lo tanto obra madre citada, y que todavía, bueno, pues es precisamente este hecho. Quinto, los medios de comunicación podrían hacer un gran trabajo de defensa del concierto. Sería trascendental que pudieran llegar a acuerdos con las instituciones para crear así una línea permanente de comunicación sobre temas relacionados con el concierto económico que permitiera un mayor conocimiento y una mayor sensibilización de la sociedad pública en la trascendencia del mismo. Sexto, hay que posicionarse pública y rápidamente en contra de todo tipo de ataques injustificados contra el concierto económico. Muchos de esos ataques pasan absolutamente desapercibidos en Euskadi y no suscitan ningún tipo de reacción. Con ello, se están creando paso a paso estados de opinión muy negativos en la sociedad española, como hemos visto en la parte anterior del libro, que se ha destinado a analizar esos ataques y las críticas que recibe el concierto económico, lo cual resulta muy perjudicial para su supervivencia. Estamos seguros que a ti, lector, se te ocurrirán, además de estas 6 que acabamos de apuntar, más iniciativas en esta línea misma, porque parte del supuesto, Pedro Luis, de que al haberte decidido a escuchar este libro, formas parte activa de esta línea de defensa. Pero no podemos cometer los mismos errores de estrategia que permitieron la caída de la famosa línea Maginot francesa tras las primeras acometidas del ejército alemán en la Guerra Mundial. El concierto no necesita una defensa estática y basada en el pasado. Requiere mejor una defensa que mire al futuro, que se adapten a los sistemas hacendísticos más modernos y que se fundamente en cimientos conceptuales muy sólidos. Gracias por tu colaboración y con las de muchas personas que, como tú, se sienten comprometidas con el concierto económico y con su futuro. Estamos seguros de que conseguiremos entre todos garantizar el mismo. 20. Reforzar las relaciones con Navarra en el campo hacendístico. 20.1. Un alejamiento progresivo que a veces se ha convertido en ruptura. Aunque en los primeros compases de la transición parecía que se iba a producir un proceso de acercamiento formal entre lo que hoy es la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, de hecho, y como referencia explícita lo contempla la disposición transitoria cuarta de la Constitución, lo que es cierto es que con el transcurso del tiempo lo que se ha producido más bien es un alejamiento, a veces beligerante incluso, entre las dos realidades políticas. Como se ha comentado en los distintos capítulos en los que se ha tocado el debate del concierto económico el 9 de abril de 1981, en el Congreso de los Diputados el portavoz del grupo parlamentario de los socialistas vascos fue el diputado navarro Carlos Olchaga. La razón es muy clara. En aquellos tiempos la agrupación socialista navarra formaba parte del Partido Socialista de Euskadi. La ruptura se produciría el 6 de julio de 1982, la víspera de San Fermín, poco antes de la aprobación de la Ley de Mejoramiento del Fuero y de la Constitución de Navarra como comunidad autónoma uniprovincial.
Piensa Pedro Luis que el alejamiento ha sido debido básicamente a que desde algunas instancias navarras se ha pensado, creencia por otro lado muy arraigada entre una sensible mayoría de los habitantes de aquella comunidad autónoma hermana, que un proceso de acercamiento entre lo que hoy son dos comunidades autónomas separadas podría tener consecuencias muy negativas para Navarra, pues sería absorbida por los vascos, muy especialmente por los vizcaínos. Tampoco han ayudado, a lo contrario, determinados planteamientos de este partidos de implantación vasca con posiciones que no han sido un ejemplo de inteligencia ni de visión política. Para reforzar, en algunos casos forzar el distanciamiento, se ha jugado con distintos estereotipos que se han potenciado por intereses políticos que no se te ocultarán con el objetivo de evitar lo que en terminología mercantil podía identificarse con la nunca planteada y menos formalizada OPA hostil. El del peligro de la peste, que no es ya la terrible epidemia que en el siglo XIV se llevó al cementerio nada más y nada menos que a 25 millones de europeos, es decir, a un tercio de la población de nuestro continente. En el siglo XXI, para algunos, esa terrible pandemia se llama Euskal Herria Bildu, una coalición formada por partidos legalizados alrededor de la cual parece haber creado un cordón sanitario para evitar que ese terrible virus con microbios que huelen a ETA se expandan al territorio foral navarro. El de la enseñanza, las temibles y castolas, y el de la invasión del prepotente vizquetarrismo, etcétera, etcétera. Todos estos tópicos se pudieron oír y leer a lo largo de los últimos días de febrero y primeros días de marzo de 2014, tras la desagradable situación que se creó en Navarra con motivo de la dimisión y posteriores acusaciones de la directora de Hacienda Foral Navarra en contra de la consejera de Hacienda. Todo ello, tras los correspondientes vaivenes políticos, desembocó en una comisión de investigación en el Parlamento Foral de Navarra, cuyas conclusiones se tradujeron en la petición de dimisión de la entonces presidenta doña Yolanda Barcina, petición que rechazó esta airadamente. Pero, unos meses después, las aguas podíamos decir que volvieron a su cauce natural cuando, tras las elecciones forales del 24 de mayo de 2015, se pudo formar en Navarra un nuevo gobierno llamado de Cambio y presidido por Uxue Barcos, una política de gran experiencia parlamentaria, honrada a carta cabal y con una extraordinaria trayectoria política. Y hemos de decir que, si bien hubo un gobierno de Geroay de 2015 a 2019, posteriormente de 2019 a 2023 y presumiblemente de 2023 a 2027, hay un gobierno de Partido Socialista de Navarra, incorporado lo que viene siendo Geroabay, con una vicepresidencia y 4 departamentos, y Podemos, Izquierda Esquerra, y con el apoyo externo de Euskal Herria Bildu, con un gobierno de mayoría de 30 parlamentarios, de una u otra manera sobre los 50 del Parlamento Foral. Por lo tanto, UPN desde ese año 2015 no ha vuelto a tocar poder en la comunidad foral de Navarra a nivel autonómico, a la satisfacción de una designación que sin duda contribuirá a conseguir una normalización de relaciones entre la comunidad autónoma vasca y la comunidad foral de Navarra. Se une otro hecho muy positivo desde la perspectiva de lo que vamos a comentar en este punto: el nombramiento como consejero de Hacienda y Política Financiera de Mikel Aramuro, al que conoce sin duda de referencia porque se ha citado varias veces en esta obra, dado que se trata de un gran experto no solo en el convenio económico de Navarra, sino también en el concierto. Miquel es licenciado en Ciencias Empresariales y Derecho e ingresó por oposición en la Hacienda Foral en 1980, donde ha desarrollado su actividad profesional como inspector tributario y sucesivamente jefe de la inspección, director de gestión tributaria, director de tributos, director de fiscalidad y nuevamente inspector de tributos. Además de ello, ha sido asesor de la comisión negociadora del convenio económico. Como ves, se trata de una persona de gran experiencia y como Pedro Luis le conoce personalmente, te puede asegurar que de gran inteligencia y un magnífico talante personal, lo que facilitará sin duda unas relaciones normalizadas con los titulares de las 3 haciendas forales del País Vasco. 20.2. Un acuerdo frustrado de cooperación que quizás sea un precedente.
En esta situación pasada de enfrentamiento kafkiano, el único paréntesis que se aprecia en los últimos 30 años y a reserva de lo que ocurra a partir de estos nombramientos a los que se ha referido en el punto anterior, y todo apuntaba a que va a ser muy positivo para fortalecer unos imprescindibles vínculos de relación en beneficio mutuo, fue el acuerdo de cooperación que se firmó entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra en mayo de 1996. Aquel acuerdo fue fruto de una situación política singular, bastante parecida a la que ha ocurrido en mayo de 2015 y que seguirá ocurriendo en 2019 y en 2023. Como consecuencia de las elecciones forales de 1995, la Unión del Pueblo Navarro tuvo 17 parlamentarios y la CDN, desaparecida ya, pero entonces existente, de Juan Cruz Allí, un destacado político navarro que meses antes había abandonado UPN, consiguió 10. La firma del acuerdo de gobierno, integrado por PSN, CDN y Eusko Alkartasuna con apoyo de Izquierda Unida, permitió firmar el 25 de octubre de 1995 por parte de los presidentes de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra un protocolo declarativo de intenciones sobre la conveniencia de propiciar y desarrollar, en el marco de sus respectivas competencias, relaciones de colaboración permanente. Como señalaba un interesante artículo de Juan Cruz Allí titulado La cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, y publicado en 2004, el gobierno de Navarra aprobó en sesión del 13 de mayo de 1996 el acuerdo de cooperación entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, que surtirá efectos en el momento en el que el gobierno de Navarra tenga constancia de que el gobierno vasco ha aprobado el acuerdo de cooperación con idéntico texto al aquí aprobado. El Ejecutivo vasco, bajo la presidencia del Lehendakari José Antonio Ardanza Garro, lo aprobó en sesión el 14 de mayo de 1996, al día siguiente. El artículo de Juan Cruz Allí continuaba señalando que en sesión de 20 de mayo el gobierno de Navarra solicitó del Parlamento de Navarra, conforme al artículo 165 de su reglamento, la autorización para la formación, previa autorización del Congreso de los Diputados y del Senado, del acuerdo de cooperación entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Comunidad Autónoma Vasca, una vez remitido por el Gobierno vasco el acuerdo de cooperación al Parlamento vasco, su presidente dictó el 28 de mayo de 1996 una resolución sobre su tramitación. El debate sobre el acuerdo de cooperación se celebró en sesión el 14 de junio de 1996, en la que fue ratificado. Una sesión de la que tenemos extractos en vídeos de este canal. Lehendakari Ardanza presentó a la Cámara el acuerdo de cooperación y expuso el acuerdo programático de 1997 y el objetivo de los partidos firmantes de propiciar una política de entendimiento y estrechamiento de lazos y vínculos con Navarra mediante los cauces de celebración de convenios y acuerdos de cooperación en diversas materias de interés común, para lo cual se previó establecer un órgano común permanente. Aludió también el Lehendakari Ardanza a la superación de una época de recelos nacidos de un momento histórico de transición en el que ciertos posicionamientos se exacerbaron en demasía para llegar a una nueva etapa en la que parecen primar por fin conceptos como el acuerdo, la comunicación y por supuesto el respeto mutuo. Fue interesante y muy significativo conocer las posiciones que adoptaron entonces los partidos políticos en las dos cámaras. En la toma de posición de grupos parlamentarios del Parlamento Vasco se manifestaron a favor PNV, Partido Socialista de Euskadi, Eusko Alkartasuna, Izquierda Unida, los Verdes, Ezker Batua Berdeak, con un total de 40 de los 51 votos emitidos. Se posicionaron en contra los 11 votos del Grupo Popular y no participaron en la votación Herri Batasuna y el Partido Foralista Alavés, entonces existente, Unidad Alavesa. En el Parlamento de Navarra votaron a favor PSOE, Eusko Alkartasuna y CDN, con la oposición de UPN y PP, el partido más votado en aquellas fechas, que lo consideraba innecesario y un intento de incorporar Navarra al País Vasco, y la abstención de Herri Batasuna, que lo creía absolutamente insuficiente. El convenio fue enviado a las Cortes Españolas para su tramitación parlamentaria con la firma del Lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio Ardanza, y del presidente del Gobierno de Navarra, Javier Otano. Pero cuando parecía que por fin las cosas discurrían por un cauce de sensatez, las circunstancias cambiaron súbitamente por un hecho imprevisible y muy grave. El presidente Navarro presentó, el 18 de junio de 1996,
su renuncia a todos los cargos que ostentaba al desvelarse ese mismo día en el Diario de Navarra su participación en el llamado caso Ralburu, pues la juez que llevaba el mismo descubrió que el señor Otano tenía en Suiza una cuenta a su nombre. Tras este lamentable hecho, el PSOE apoyó el aplazamiento de la votación para la aprobación del convenio y posteriormente sería retirado. Y para que veas que para algún partido político aquel acuerdo era un auténtico causus belli, Otano manifestó posteriormente haber sido animado por dirigentes de UPN el 29 de mayo a retirar el convenio a cambio de no desvelar su acto de corrupción y garantizarle que podría completar toda la legislatura. Y es que, para algunos, esta se puede tolerar, como la historia ha demostrado posteriormente en este mismo partido, en el PP, en el PSOE y así un largo etcétera, pero que las relaciones entre Navarra y País Vasco fueran simplemente las de dos buenos vecinos resulta intragable e inasumible. Juan Cruzalli, CDN, sucedió en funciones a Otano en la presidencia del gobierno navarro el 19 de octubre de 1996 y unos días después, el día 29, presentó una moción para volver a realizar un acuerdo de cooperación con la CAV que no obtuvo el respaldo del Parlamento Foral. La situación política había cambiado y las elecciones habían dado la presidencia el 18 de septiembre a Miguel Sanz, que era radicalmente contrario al convenio. La idea quedó en el olvido hasta que en el año 2005, en el que fue planteada por Eusko Alkartasuna en una nueva moción parlamentaria que instaba al Ejecutivo Foral a crear un órgano común, sería rechazada por el PSOE y por UPN. Durante el año 2006, el órgano volvió a sugerirse ocasionalmente por varios partidos y dirigentes políticos, suscitando de nuevo la frontal confrontación de UPN y CDN, así como la del secretario general del PSN, Carlos Chivite, pariente de la actual presidenta de Navarra, María Chivite. Este político socialista afirmó, político que en paz descanse, afirmó que ni los socialistas navarros ni la Ejecutiva Federal del PSOE contemplan dar su apoyo a un órgano común permanente entre Navarra y el País Vasco, opción por la que, sin embargo, había apostado el secretario general del PSE, Patxi López, y que su compañero de filas y delegado del gobierno en la comunidad foral, Vicente Ripa, calificó de interesante y positiva. En su obra Las ocasiones perdidas, la vertiente europea de las relaciones entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de Euskadi, el profesor de Filosofía del Derecho de la UPV, EHU, José Ramón Bengoechea, José Ramón Bengoechea, caballero, señalaba acertadamente que desde entonces lo único que comparten entre sí las dos comunidades es lo que se deriva de la Constitución española y de la normativa común a todo el Estado y el derecho comunitario. Como dicho profesor apunta muy bien, esto resulta paradójico, por no decir trágico, dada la vecindad geográfica, el importante grado de interdependencia económica y ecológica, el alto grado de interacción a nivel personal, societario, social, cultural. José Ramón Bengoechea señala también que el resultado directo más llamativo es la pérdida de oportunidades de colaboración institucional, estratégica, económica, incluso política, con la consiguiente pérdida de beneficios para ambas comunidades. No puede Pedro Luis estar más de acuerdo con estas manifestaciones y espera que tú también lo estés, porque nos parece que reflejan un punto de vista sensato que cualquier persona debería aceptar, pues la colaboración no perjudica a nadie, sino al contrario. Como se apuntaba más arriba, está seguro de que esta inaceptable situación quedará corregida a lo largo de 2015 y años siguientes. Con una visión más actual sobre el tema, son también interesantes las declaraciones realizadas al país el 16 de marzo de 2014 por Patxi Zabaleta, el entonces máximo responsable de el hoy difunto Partido Aralar, partido que entonces se integró en la coalición Euskal Herria Bildu en Navarra a la que hacía referencia. El señor Zabaleta, además de reconocer los tres estereotipos que circulan sobre este tema que antes se ha señalado, indicaba que no hemos respondido con inteligencia a los ataques absurdos de UPN y PP, de que somos agentes de la colonización vasca o que llevamos la hoja de ruta de ETA. Nos ha fallado decir que representamos a una parte de la voluntad de los navarros y que esa voluntad hay que respetarla. También estamos de acuerdo con esta manifestación que se ha demostrado que era verdad tras las elecciones municipales y al Parlamento Foral de Navarra de 2015. No puede extenderse Pedro Luis más en este tema, pero si tuvieras interés en el mismo, se te recomienda la lectura de la importante obra de Juan Cruzalli, La cooperación entre la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, pues es la
única monografía que no solo ha tratado exhaustivamente el tema de la cooperación entre ambas comunidades en el ordenamiento jurídico español, sino, sobre todo, la cuestión más particular de la cooperación entre la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra. Como señalaba muy bien el profesor Fernando Miquel Arena, esta obra merece la pena, ahuyenta maniqueísmos y ayuda a profundizar en las posibilidades que proporciona el constitucionalismo, en especial si se entiende de forma útil, flexible y al servicio de la ciudadanía. 20.3. El concierto y el convenio deberían quedar al margen de los rifirrafes políticos, o más bien partidistas. Como consecuencia del clima del recelo existente en el pasado, las relaciones entre las dos comunidades que tienen reconocido un sistema específico de concierto económico o de convenio económico incorporado a sus respectivos estatutos no solamente han sido distantes, sino en muchas ocasiones demasiado tensas, lo cual ha impedido no solo llegar a acuerdos en campos mutuamente beneficiosos, sino apoyarse a fondo contra los que atacan el concierto vasco y el convenio navarro. Por lo tanto, nos parece obvio que si existen dos comunidades con un régimen fiscal y de relación financiera con el Estado diferenciado, un campo en el que la colaboración tendría que ser total debiera ser necesariamente el de la defensa de los respectivos regímenes forales ante la oleada de críticas que reciben permanentemente los mismos, aunque hay que reconocer que el concierto vasco sufre sorprendentemente muchas más críticas que el convenio navarro, como hemos comentado en otros capítulos del libro. Al menos hasta ahora, porque la motivación ha sido sencillamente política. En el gobierno de Navarra estaban los buenos y en las instituciones vascas los malos. Habrá que ver qué sucede a partir de ahora tras el cambio que ha llegado a Navarra. Lo que ha sucedido y supuesto que estos últimos hayan llegado al Parlamento Foral, al gobierno navarro y a diferentes ayuntamientos, y en especial como fue el caso de Pamplona e Iruña, con el alcalde Asirón. Una vez producido se permite sugerir que, sin prisa pero sin pausa, sería muy conveniente que las dos administraciones pudieran llegar a un acuerdo de apoyo y colaboración mutua en el campo hacendístico en beneficio de las dos partes. A ello se comprometieron la presidenta de Navarra, Ursúe Barcos, y el Lehendakari, Urkullu, en la entrevista celebrada en Iruña, Pamplona, del 25 de septiembre de 2015, y lo confirmó la propia presidenta en una entrevista radiofónica en Radio Euskadi el 5 de octubre de 2015, en la que confirmó que haría frente con Urkullu en la defensa del convenio navarro y el concierto económico. Y como digo, han pasado 8 años y algunas de estas vetas o líneas de trabajo se han ido trabajando en ellas. Lo decía en ese sentido, y podría aportar, dice Pedro Luis, otras muchas manifestaciones de personas sensatas, el señor Pachi Zabaleta, en la entrevista que se hace referencia, cuando al preguntarle el periodista cómo planteaba la relación entre Navarra y el País Vasco, señalaba textualmente como la necesidad de normalizar en política lo que es normal en la sociedad, actuar juntos en lo que sea útil para los dos, como la defensa del concierto vasco y el convenio navarro, al que atacan los presidentes autonómicos con problemas de financiación e infraestructuras. No puede estar más de acuerdo en este punto con el señor Zabaleta. Conseguir un acercamiento en especial importante y además urgente para poder afrontar con mayores garantías de éxito la enorme presión que con toda seguridad se va a producir sobre el concierto vasco y el convenio navarro en los próximos meses hasta que se defina el nuevo modelo de financiación de las 15 comunidades autónomas de régimen común tras las elecciones próximas generales y eventualmente se concrete el contenido de una hipotética reforma constitucional en la que la actual disposición adicional primera de la Constitución quede eliminada, pues en 2024 parece que ni uno ni otro, de momento. En esa línea, aunque es un tema puramente político, hay que respetar todos los planteamientos. Parece peligroso vincular el apoyo al convenio navarro con la desaparición de la disposición transitoria cuarta de la Constitución que permite a Navarra vincularse a Euskadi si así lo decide el Parlamento Foral y lo aprueban en referéndum del pueblo navarro. Eso parecía deducirse de aquella entrevista celebrada por Mariano Rajoy y el entonces nuevo líder de UPN, Javier Esparza, el 6 de noviembre de 2015. Con una perspectiva histórica, esta línea de colaboración entre Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra a lo largo del tiempo fue una de las razones que permitió la subsistencia del concierto económico y del convenio económico tras la desaparición formal de los fueros. Y es que, no sé qué pensarás, pero a Pedro Luis y a mí nos parece que en este campo y en otros muchos la unión hace la fuerza. Personalmente, dice Pedro Luis, piensa que si los
Anteriores responsables políticos navarros consideraban que ante un ataque frontal al concierto vasco que se tradujera en una merma de capacidades y o en un aumento sustancial del cupo, la comunidad foral de Navarra podría quedarse al margen de una tendencia de esa naturaleza, estaban absolutamente equivocados. Y eso no es una ocurrencia interesada del autor Pedro Luis, amigo nuestro, sino que lo demuestra el hecho de que desde la negociación del concierto del año 1981, todas y cada una de las adaptaciones que ha experimentado el Convenio Navarro han respondido paso a paso y miméticamente a lo que le ha ocurrido al concierto vasco. Ahora nos encontramos en una nueva coyuntura política y la manifestación anterior cobra todavía más fuerza, lo mismo que la necesidad de apoyarse mutuamente, pero incluso, aunque no se hubiera producido un vuelco en la situación política navarra ni siguiera gobernando la fuerza que lo ha hecho desde 1996, por mucho que esos planteamientos políticos navarros, o si se quieren navarreros, pensaron que por razón de Estado, agitando fantasmas que antes se citaban otros similares, iban a quedar al margen de las consecuencias de una hipotética política futura de recentralización y de disminución de las capacidades forales, creemos que están absolutamente equivocados. En cualquier caso, se te aclara que esta es una simple cuestión de opinión personal que quizá se pueda compartir o no, pero está seguro, Pedro Luis, que tú tendrás la tuya propia, que por supuesto el autor de este libro tendrá en respetar profundamente. Por esa razón, valora muy positivo el acuerdo al que se llegó el 21 de marzo de 2014 entre Hacienda Foral de Guipúzcoa y Hacienda Foral de Navarra con la firma de un convenio que formaliza el intercambio de datos fiscales entre las dos administraciones tributarias. Vamos a ver si tras este primer paso, y una vez producido el vuelco político total en las instituciones navarras, se puede lograr que impere la razón y que algún día, tal vez, se vuelva a hacer realidad algo similar al Acuerdo de Cooperación de 1996. De lograrse, Pedro Luis se permite sugerir que, entre otros temas, debería contemplar con profundidad la necesidad de lograr un clima de cooperación profunda y de apoyo mutuo en el desarrollo y en la defensa del concierto económico y el convenio económico navarro, en beneficio de ambas comunidades autónomas. Y sobre todo, en provecho de sus propios ciudadanos y ciudadanas forales. Cree sinceramente que no solamente nos merecemos, sino todos necesitamos un soplo de aire fresco que con inteligencia y prudencia contribuya a eliminar recelos y permita contribuir desde el respeto a la realidad social, política y formal de Navarra y el País Vasco, de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad foral de Navarra. ¿No te parece, apreciada lectora, querido lector? 21. Valorar y defenderse ante la competencia fiscal de otras comunidades. ¿Sabes lo que es el daño colateral? ¿Abnegado lector o lectora? Sin duda te sonará este término porque es el que emplean diversas fuerzas armadas para referirse al daño no intencional o accidental que puede producirse en una operación militar. De ello deducimos que este tipo de daño es malo, mientras que el daño lateral parece ser bueno. El término lo empezó a utilizar el ejército de Estados Unidos en la famosa guerra de Vietnam, sobre la que tanto se ha escrito, hablado y filmado. Seguro que habrás visto alguna de estas películas: Apocalypse Now, El Cazador, Platoon, La Chaqueta Metálica, o incluso Forrest Gump, y también habrás escuchado o quizá tarareado Masters of War de Bob Dylan, Scarborough Fares de Simon Garfunkel o Give Peace a Chance de John Lennon. Como ha estado por allí recientemente, eh, pues te puede decir lo que ha podido ver en efectos devastadores que tuvo ese famoso daño colateral en territorio vietnamita. Efectos todavía visibles, a pesar de que en 2015 se ha cumplido el 40 aniversario de la finalización de aquella cruel e intensa guerra. Pues bien, me preguntarás a qué viene este rollo y te lo va a aclarar Pedro Luis de inmediato. Tú también has sufrido esos daños colaterales como consecuencia de una serie de ataques y de críticas que ha recibido el concierto económico y también de los sucesivos conflictos que ha padecido el mismo y que se han sustanciado en los tribunales españoles y europeos o ante las propias instancias de la Comisión Europea. ¿Cuáles han sido tus daños colaterales? Pues te vamos a decir uno que está muy claro. Te has tenido que leer cientos de páginas de este libro, espero que no te las hayas fumado. Como consecuencia de esa situación, parte de esos ataques han provenido de comunidades autónomas que consideraban que desde Euskadi se les estaba haciendo en el concierto económico una competencia desleal. 2.21.1. Un plan que ha originado un gran revuelo.
En términos de combatividad en contra de esa, parece peligrosísima competencia desleal, han destacado fuertemente, fundamentalmente las comunidades autónomas vecinas de La Rioja y de León y Castilla, apoyadas sorprendentemente por el propio sindicato UGT. Pues bien, es sorprendente que estas comunidades autónomas tan guerreras no llevaran ante los tribunales a la comunidad de Cantabria, regida en 2013 por el mismo partido que gobierna en las de La Rioja y León y Castilla, tras la aprobación en noviembre de aquel año de un plan muy generoso de cesión de suelo industrial para favorecer la implantación de distintas industrias en territorio cántabro, siguiendo un denominado Plan de Suelo Industrial de Cantabria. El caso más notorio, como bien conoces, por los ríos de tinta que ha aparecido en los medios de comunicación vascos, sería el de Tubacex, una empresa internacional puntera con sede en Llodio. El impacto en el País Vasco fue profundo, al conocerse que una de sus más destacadas empresas había decidido implantarse en Cantabria, en lugar de ampliar las instalaciones que ya tiene en el Valle de Ayala, como consecuencia de las ofertas de suelo industrial barato que había recibido de los máximos responsables de aquella comunidad autónoma. Y también, todo hay que decirlo, según apunta la empresa afectada, como consecuencia de los altos costes salariales que soporta en territorio alavés. Pero ese caso no ha sido el único caso, porque si hacemos caso a las declaraciones del consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, que volvió al gobierno en 2023, después de las elecciones del 28 de mayo de 2023, el 18 de febrero de 2014 ya se había acogido al mismo 25 empresas. Como es lógico, este plan, además de producir un notorio malestar en el gobierno vasco, generó otras reacciones institucionales. Por un lado, la Diputación Foral de Vizcaya planteó una denuncia el 13 de diciembre de 2013 ante la Comisión Europea porque entendía que la oferta cántabra podría constituir ayudas públicas del Estado que son ilegales. En la misma línea, el presidente de Confebas, Miguel Ángel Lujuan, entonces indicó que el plan de Cantabria para atraer empresas debe analizarse con el mismo rigor que se aplicó en el pasado a los incentivos fiscales vascos. Por su lado, la presidenta entonces del Partido Popular Vasco, la desaparecida Arantxa Quiroga, pidió al entonces presidente cántabro, su correligionario Ignacio Nacho Diego, unos días antes de la toma de posesión de la Diputación Foral de Vizcaya, el día 28 de noviembre de 2013, que no se aprovechara de la actual debilidad del tejido empresarial vasco. Además, un destacado diputado por Araba de las Cortes Generales, Ramón Jáuregui, perteneciente al PSOE, anunció el día 29 de noviembre de 2013 que había registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigida a los ministerios de Hacienda, Administraciones Públicas y de Economía y Competitividad para que se pronunciasen sobre el ofrecimiento cántabro de suelo gratis. Este diputado vasco ha planteado a los dos ministerios señalados distintas cuestiones, entonces encabezados por Luis de Guindos y Cristóbal Montoro. Si han examinado esa oferta y si consideran que la misma puede afectar a la libre e igual competencia, si es ayuda de Estado, si el gobierno cree que puede parecerse a las llamadas vacaciones fiscales vascas que la Unión Europea declaró ilegales, y finalmente si le preocupa al gobierno español que esta competencia entre autonomías se base en ofrecer salarios más bajos con objeto de abaratar y devaluar aún más las condiciones laborales de los trabajadores españoles, y si tiene alguna política para evitar la competencia interterritorial en la captación de empresas e inversiones. 21.2. Más importante que el suelo son las ventajas fiscales. La reacción de las instituciones vascas era previsible tras el acoso sufrido con motivo de las vacaciones fiscales. Una delicada y desagradable cuestión que nos es imposible analizar aquí y que pretende exponer, ya que en otros de los tomos de la obra madre a la que se ha hecho referencia antes, pues ya se han tratado. Pero que lo que resultó más sorprendente de las reacciones que suscitó el plan de Cantabria es que desde la comunidad autónoma de La Rioja, tan combativa contra el concierto económico, se esperase más de 2 meses para reaccionar, y que eso se hiciera 2 días después de conocerse que la Diputación Foral de Araba había pedido permiso a la Unión Europea para ofrecer suelo gratis también en su territorio. Efectivamente, el entonces presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Pedro Sanz, ahí, el de la Casa de Aperos, del Partido Popular, hizo en el 18 de enero de 2014 unas declaraciones, una que metía en el mismo saco la oferta del suelo industrial de su correligionario político y la de Araba,
Y como quien no quiere la cosa, recordaba que La Rioja estaba pendiente de la decisión que adoptara el Tribunal Constitucional en el recurso que había presentado contra las dos leyes orgánicas que propiciaron la aprobación del llamado blindaje del concierto económico. Como puedes ver, aprovechando que el Pisuerga también tenía centrada costumbre de pasar por Valladolid, una expresión castiza que no sé si te sonará, pero que se utiliza cuando se quiere imprimir un cambio brusco a un tema, sacando a reducir otro que no tiene mucho que ver con él. Por si eres mexicano, esta expresión es equivalente a la que empleáis vosotros cuando decís, y hablando de enchiladas, en lugar de centrarse en las ayudas para adquirir suelo industrial en condiciones ventajosas, aprovechó el viaje para dar un nuevo invite contra el concierto. Las declaraciones del expresidente de La Rioja, sí, el de la caseta de Aperos, resulta todavía más llamativo que no dijera ni palabra que se sepa del hecho de que el plan del suelo industrial de Cantabria habría venido acompañado por distintas declaraciones del entonces presidente de esa comunidad autónoma y de otros responsables políticos de la misma en las que se ufanaban de que la presión fiscal en Cantabria era la más baja de España, como se ha comentado anteriormente. En el mismo sentido, y mientras estaba redactando la primera versión de esas líneas, se pudo leer en La Vanguardia, el 18 de marzo de 2014, unas declaraciones de Enrique Osorio, consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, quien, tras quejarse amargamente de la propuesta de reforma fiscal propuesta por el grupo de expertos encabezado por el catedrático don Manuel Lagares, recordaba, como quien no quiere la cosa, que los madrileños son los que gozan de una menor presión fiscal. Por cierto, esta es una verdad como la copa de un pino, pues bien, a pesar de que además viene realizada por declaraciones de políticos que aprovechan para sacar pecho, nadie se rasga las vestiduras, por lo que sin duda es una situación diferencial, como ocurriría si expresiones de este tipo fueran lanzadas a los cuatro vientos por políticos vascos. 21.3. Una cuestión a vigilar. Aunque personalmente Pedro Luis considera, como hizo en su día con Febas, que el alcance de la oferta cántabra va a tener un impacto mínimo para Euskadi, este es uno de los temas, lo mismo que en lo de los cantos de sirena impositivos y otros que pueden surgir en el futuro, como fue en el pasado la masiva implantación de empresas vascas en La Rioja, que deben ser seguidos con máxima atención por los responsables institucionales, por los políticos y por la ciudadanía del País Vasco. Nos preocupa muy en especial lo que constantemente llega de la Comunidad Autónoma de Madrid, primero por su resonancia y segundo porque constituye un espacio económico con singular capacidad de atracción para personas físicas. La bonificación del 100% del impuesto de patrimonio es muy dulce, muy sabroso para personas que disfrutan de una posición buena económica, como para empresas, por las ventajas que ofrece en términos de servicios, transporte e infraestructuras de todo tipo. Menos mal que no tiene puerto de mar, y aún así quiere ser el principal puerto de entrada de cruceros de España, como dijo Cifuentes. Se hace referencia a esta comunidad autónoma porque, junto con las manifestaciones a las que se acaba de citar el entonces consejero de Economía de esa comunidad, se reprodujeron otras, mucho más agresivas, contra el concierto económico, por ejemplo, la petición que ya conocen, realizada por don Ignacio González, presidente entonces de la misma comunidad autónoma, pues hemos hecho referencia a la misma de un capítulo anterior de este libro que, el 3 de marzo de 2014, pedía un aumento de cupo de 3.200 millones de euros para Euskadi y para Navarra. La táctica que se está siguiendo es una inteligente estrategia, es clara. Por un lado, se pide un fuerte castigo a las comunidades forales en forma de aumento exponencial del cupo, mientras se pregona Urbi et Orbi que su comunidad autónoma, le hace Madrid, es una de las más maltratadas por el Estado. Ay, es el Estado, qué malo es. Espera que no te carcajes tanto como Pedro Luis, para proclamar a continuación, y rizando el rizo hasta el absurdo, que es la que disfruta de la menor presión fiscal. Todo ello configura un mensaje obviamente dirigido a atraer contribuyentes, personas y empresas del resto de comunidades autónomas. Y ciertamente los objetivos propuestos se están consiguiendo. Así, los medios de comunicación recogían el 29 de julio de 2015, de acuerdo con un estudio realizado por Agencia de Calificación de Riesgos y otros servicios para empresa Accesor, en los últimos 4 años, que la información hace relación con toda la intencionalidad política en el periodo en el que Artur Mas ha venido ocupando la presidencia de la Generalitat en Cataluña, Madrid ha ganado la sede social de 1.766 sociedades, en el mismo tiempo que Cataluña había perdido 1.300.
también se destacaban en esta información que la Comunidad Valenciana ha ganado 513 firmas procedentes de la región catalana y Andalucía 392. Si esto unes la información que hemos comentado anteriormente, haciendo referencia a una resolución aprobada por el Consejo Económico y Social de León y Castilla, solicitando que no existiera dumping de otras comunidades autónomas, tendrás una visión muy completa de la situación actual de la que los territorios forales por la mala fama inducida que arrastran, juegan la peor parte. Como señala con todo acierto un conocido dicho popular, unos cardan la lana y otros se llevan la fama. Todo esto tiene su importancia. Es obvio que el País Vasco está pagando el precio de las permanentes acusaciones de insolidaridad y de ser uno de los captadores infatigables de inversiones de otros territorios. La verdad es que cuando se ofrecieron las denostadas vacaciones fiscales, la cola de empresas españolas que deseaban venir a instalarse a Euskadi llegaban desde Orduña hasta Andorra, gracias a la capacidad de actuación y de atracción que ofrece el concierto económico. ¿Conoces alguna empresa de un tamaño significativo que se haya trasladado a Euskadi proveniente de Madrid, de La Rioja o de León y Castilla? Si es así, dínoslo para visitarla, porque para mí eso representaría una experiencia inolvidable. Y sin embargo, nos encontramos ante la llamativa situación de que eso es lo que se está haciendo desde otras comunidades autónomas, sin que existan ni críticas ni consecuencias negativas para ellas. Es lo que en teología se denomina moral de sustitución, de situación. Moral de situación. La sustitución será la verdad por esta moral de situación. El hecho de que un acto sea bueno o malo no lo determina una ley universal o inmutable, la ley moral, sino que se debe valorar en base a la situación personal, afectiva, anímica, histórica, cultural en que el individuo se encuentra. ¿Cómo estamos aplicando este modelo de valoración de actuaciones de las diversas comunidades autónomas a las situaciones citadas que motivaban cambios en la calificación que añaden otras más poderosas, la coyuntura política y la ideología? La moral de situación. Moral de situación. Es que ya te habrás dado cuenta a estas alturas de la película, digo, del libro, que en esta historia, toda esta historia de los impuestos y de modelos de financiación, los malos son los vascos y las vascas, por supuesto. Los inexistentes son los navarros, porque afortunadamente nadie se mete con ellos hasta ahora. Y los buenos, buenísimos, son los de algunas comunidades autónomas de régimen común. 22. Profundizar en el concepto de privilegio, en comparación con el caso Madrid. Como sabes muy bien, hemos tocado el tema de la peculiar situación de que disfruta Madrid gracias al enorme poder que ha sabido concentrar y a las ventajas de ostentar la capacidad de capitalidad de España en Madrid. En el capítulo 16 de la parte octava, titulado El concierto discriminatorio, como lo que allí escribimos parece que está bastante bien planteado, otra cosa es lo que tú opines, por supuesto, vamos a reproducir aquí parte del contenido que aquel capítulo, porque cuadra perfectamente con el contenido de este. ¿Parece bien? Así que tienes una única versión de esta interesante cuestión. 22.1. Un modelo inconveniente. No vamos aquí a hablar de la ciudad y menos aún va a atreverse a criticarla. Lo que le preocupa de Madrid, y por eso está escribiendo estas líneas, es el modelo, lo que significa Madrid como concepto. Todo ello en relación con las declaraciones de Cristina Cifuentes, porque aunque ella era la presidenta de una comunidad autónoma, es obvio que la misma se beneficia de las enormes ventajas que dicho modelo conlleva. No sabe si te habrás fijado y no sabe si estarás de acuerdo con Pedro en que a medida que se ha ido descentralizando la vida política española en cumplimiento de los preceptos constitucionales, se ha ido en cambio centralizando fortísimamente el poder institucional, el poder económico, el poder financiero, el poder mediático, el poder cultural y toda clase de otros poderes. Pues bien, amigo lector, lectora, con ello se ha configurado una realidad incontestable de ese proceso de contribución, un verdadero tsunami. La única localidad por agregación, comunidad autónoma, que se ha beneficiado ha sido la capital de España, Madrid. Aquí tendría que haber empleado el nombre de la ciudad como concepto, es decir, entre comillas, pero cree que se entiende perfectamente con Madrid como la villa de Madrid. Tomando como referencia a Cataluña, cuyo PIB era de 199.786 millones de euros en 2014, y comparándolo con la Comunidad Autónoma de Madrid, 197.699 millones en ese mismo año, es obvio que la primera es algo más importante o grande, si quieres, que la segunda en términos de tamaño de sus respectivas economías. Y ahora te preguntamos, ¿cuántas veces
¿Es más grande Madrid que Cataluña en términos de poder? Déjanos darte la respuesta. La diferencia es abismal a favor de la primera. En el mismo año al que se acaba de hacer referencia en el párrafo anterior, el historiador catalán Borja de Riquer valoraba de la forma descarnada que se va a transcribir la situación creada. Estamos ante una sutil forma de apropiación de España por parte de Madrid, la enfática defensa de la nación española hecha por muchos políticos y los intelectuales de Madrid es una hábil forma de proteger el modelo Madrid, aunque esta gran concentración de poderes solo beneficia a una pequeña minoría, a una élite integrada por buena parte de los máximos dirigentes de los partidos españoles, por directivos bancarios y de multinacionales, por altos técnicos de la administración pública, por ejecutivos de empresas, por algunos profesionales e incluso por intelectuales. Y por si esto fuera poco, añadí a continuación lo siguiente: esta minoría privilegiada, como controla también buena parte de los medios de comunicación, ha logrado difundir la falacia de que está defendiendo la nación de todos los españoles, cuando de hecho protege su modelo de gobernar y decidir. No sé si las duras palabras de este distinguido historiador serán verdad, pero sí se te puede trasladar por propia percepción de Pedro Luis una forma de conocimiento de causa muy directo. En el año 2015, y desde hace tiempo, en el Estado español y en el Reino de España, la gran mayoría de las claves y expresiones del poder están en Madrid. Con lo cual, la famosa España de las autonomías tiene cada vez más el aspecto de un Estado centralizado. Obviamente, como dice el refrán, para gustos están los colores, apoyándose en tan permisiva definición te aclara, con el riesgo de que le taches de rarito, que a Pedro Luis le gusta mucho más el modelo descentralizado que el centralizado. Le seduce, por ejemplo, más que el actual modelo español, en el que ven que el país líder del mundo, Estados Unidos, el gobierno y el Congreso están en Washington, las finanzas se concentran en Nueva York, el mundo de Internet y tecnología se asientan en California, y puestos a hablar del mundo empresarial, quizá no te suenen los nombres de las ciudades donde se encuentran las sedes de poderosísimas multinacionales como la de Microsoft, que se puede encontrar en Redmond, ¿te suena la ciudad? La de IBM en Armonk. ¿Sabes dónde se encuentra? La de Apple en Cupertino. La de General Electric en Fairfield. Y así al infinito. Me gusta más también la configuración de Suiza, la de Alemania y países similares, en los cuales no todo está concentrado en un absorbente punto. Nos acusará sin duda de románticos, de soñadores, pero ¿qué le vamos a hacer si es por lo que se acaba de escribir, es lo que es Pedro Luis? Y a nosotros nos agrada más el poder distribuido y no concentrado en manos de unos pocos que al final constituyen una élite con sus propias ideas, dinámicas e intereses. El entonces el presidente Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España, quien ante la situación complicada que presentaba la cara del 16º Congreso del Partido celebrado en Valencia en el año 2008, indicó algo así como que algunos creían que España era 50 personas que residían en Madrid. Al parecer, eso ni le convencía ni le convenía, pues a Pedro Luis se le ocurre algo parecido. 22.2, una poderosa aspiradora. Como estamos seguros de que, aunque nos califiques de soñadores, no se ha imaginado esa frase, creen que la misma define muy bien el modelo hacia el que se está avanzando paso a paso. Un modelo en que, en modesta opinión, es negativo para España. Quizá preguntes por qué. Y vamos a decirlo con gusto, porque está propiciando su desertización por efecto aspiradora de recursos, empresas, talento, capacidades, etcétera, que está ejerciendo Madrid en relación con el resto del Estado. Esto sin duda produce y generará en el futuro tensiones muy importantes, de las que ya tenemos alguna ante los ojos, con aquellos territorios que cuenten con partidos políticos, ideas y personas que no quieren ser absorbidos por la citada aspiradora. El 3 de marzo, el 3 de marzo se celebró en Bilbao, a iniciativa del gobierno español, el Foro Global España 2014, al que acudieron relevantes personalidades. El organizador del evento fue el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, quien señaló que el propósito de celebrar en Bilbao un evento de estas características había sido trasladar una imagen diferente de España. España es algo más que Madrid, decía exactamente. Pues bien, está totalmente Pedro Luis de acuerdo con este secretario de Estado y hay que felicitarle y agradecer su iniciativa. Gracias a ella, Bilbao, como en aquel programa de televisión española que se hizo popular hace medio siglo, fue reina por un día. Y otros 364 de 2014, ¿sabes quién fue? Exacto, lo has adivinado, Madrid. 22.3. Madrid disfruta de una llamativa situación discriminatoria.
Pero te aclara Pedro Luis que con todo lo anterior no quiere trasladar ningún tipo de opinión política, porque todas son respetables. Lo que está exponiendo es simplemente simple opinión personal. Confía en que no la consideres una opinión simple. Y quiere relacionarla con las acusaciones que se hicieron contra el concierto económico y por extensión a Euskadi, de que disfruta de un sistema que supone una discriminación. Desde la perspectiva de lo que quiere trasladarnos en este epígrafe, nos parece correcto lo que señala el 31 de octubre del año 2013 un conocido activista, Xavier Vidal Foix, director adjunto del País, cuando apunta que la verdadera posición privilegiada corresponde a Madrid, entendido como tal a la capital. Proponía, por ello, descartar al Madrid Distrito Central de las listas de autonomías normales. Volviendo a las palabras de Vidal Foix, este destacado periodista defendía esa idea, con la cual Pedro Luis está personalmente de acuerdo, basándose en las ventajas que puede exhibir en esos momentos Madrid ciudad, su fortísima dotación de infraestructuras públicas, su enorme nómina de funcionarios de la Administración Central en su sentido más amplio, un factor estabilizador del consumo en épocas de crisis, sus muchísimas sedes corporativas, el 60% de las empresas del IBEX con tendencia creciente, su monopolio total en organismos de la Administración Central. A esto puedes añadir otras expresivas referencias, como que en 2012 el 64% de la inversión extranjera que llegó a España se dirigió a Madrid y en 2013 el 54,6%. En solo 2 años se invirtieron allí 17.929 millones de euros, el 61% del total español, mientras que en Euskadi recibió solo 1.411 millones, un 4,8% del total, es decir, claramente por debajo de su peso en el PIB, como le ocurrió al resto de comunidades autónomas, excepto Cataluña, donde se invirtió el 21% de esos fondos. Podríamos añadir a este apunte algunos otros muy significativos. Recordemos, en primer lugar, la situación del Ayuntamiento de Madrid con un endeudamiento de 5.938 millones de euros al finalizar 2014, como consecuencia de que el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, emprendió, siendo alcalde de esta ciudad, una serie de obras faraónicas sin tener recursos para ello. La ciudad que le seguía en endeudamiento en aquellas fechas era Barcelona, que tenía un pasivo de 978 millones de euros, lo cual, aun siendo alto, representaba un pequeño 16% de la de Madrid. Como recordatorio podría citarte alguna de aquellas realizaciones que correspondían a los aires de grandeza del regidor madrileño: cubrir la autopista urbana M30, construir el estadio de la Peineta, entonces sin utilización, que luego acabó siendo el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid. Establecer la nueva sede del ayuntamiento en Plaza Cibeles, en el antiguo edificio donde se encontraba la central de correos, con un costo de 530 millones de euros y unos gastos de rehabilitación y reforma de otros 124. Todo ello no con cargo a los impuestos de los madrileños, porque lo que se trataba era de ganar elecciones, sino apoyado por créditos generosos de bancos complacientes como los más de 1.200 millones concedidos por la quebrada Caja de Ahorros de Madrid. ¿Crees que los recuperarán algún día tras una dramática subida de impuestos? Mientras ese ayuntamiento presenta un endeudamiento clamoroso, como les ha obligado a pedir ya 3 rescates para el pago a proveedores, el de Bilbao acreditaba una gestión financiera muy ortodoxa, con solo 8,6 millones de euros de deuda en esa misma fecha de 2014, que posteriormente bajaría a cero. Alguien puede dudar que la deuda de la capital española no la pagará al final el Estado, es decir, todos los españoles. Y de la misma forma, alguien puede dudar que si ese déficit tan espectacular se hubiera producido en alguna de las capitales vascas, estas deudas las hubiera tenido que pagar los contribuyentes del correspondiente territorio del Euskadi, tras una severísima crítica de los gestores municipales. Segundo, y dado que estamos hablando de discriminación, podríamos citar los sensibles déficits comparativos que tenemos los vascos en dotaciones de infraestructuras en relación con la superdotada capital del reino. Un ejemplo claro de tal sobredotación lo tienen en sus autopistas radiales de peaje. En el año 2013 y los primeros meses de 2014 vimos cómo se situaba en concurso de acreedores las 4 que rodean Madrid: la AP41 de Madrid a Toledo, la M12 que lleva al aeropuerto de Barajas, hoy llamado Adolfo Suárez. En conjunto tenían acumuladas unas pequeñas pérdidas de solo 3.600 millones de euros y deudas con el sistema bancario de 4.500 millones de euros. Unas cifras escandalosas que son un buen ejemplo de desmesura
Y de todo ello, seguro que te saltará la misma duda que a Pedro Luis. ¿Quién pagará esas deudas? ¿La comunidad autónoma que ha disfrutado de esas infraestructuras? ¿Los acreedores que le concedieron tan generosos apoyos? ¿O el propio Estado? En ese caso, para que no te estrujes el cerebro, vamos a darte la respuesta. Los ministerios de Hacienda y Fomento anunciaron a finales de marzo de 2014 su decisión de proceder a la nacionalización de las 9 concesionarias de autopistas quebradas. La propuesta de esos dos ministerios a los acreedores fue aplicar la quita del 50% del total de la deuda. Estamos hablando, por lo tanto, de perdonar 2.250 millones de euros y asumir el pago del resto por parte del Estado mediante la creación de una empresa pública con el objetivo, que en opinión de Pedro Luis es algo así como el sueño de una noche de verano, de intentar que el mantenimiento de dichas autopistas no cueste mucho más dinero al Ejecutivo Central. Como señalaba acertadamente un editorial de La Vanguardia el 27 de marzo de 2014, el gran perjudicado es el contribuyente, que se ve obligado a asumir las pérdidas del negocio en cuyos beneficios no ha tenido ninguna participación. En suma, este es un desgraciado capítulo más que suma a la escandalosa historia del despilfarro registrado en las obras públicas en los años de alegría e irresponsabilidad económica que vivió España y que tan caro ha costado al país y a sus ciudadanos. Como es lógico, no todo el mundo está de acuerdo con esta solución y por ello la banca internacional, que estima que con esta fórmula puede perder 350 millones de euros, ha manifestado públicamente que si la propuesta acaba trasladándose al Consejo de Ministros tal y como está planteada, la llevaremos a los tribunales españoles por inconstitucional y a Bruselas. Por su lado, entonces vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de competencia, Joaquín Almunia, solicitó al gobierno español información sobre esta operación con la que el Ejecutivo Comunitario no había estado involucrado hasta ese momento. Bruselas determinará si el plan del gobierno español supone una subvención estatal o, en el caso positivo, examinará si las medidas se ajustan a las normas sobre ayudas públicas. Si no es así, podría vetar la operación u obligar a modificarla. La ministra Ana Pastor ha declarado en repetidas ocasiones que el rescate de estas infraestructuras ruinosas no costará ni un euro a los españoles. Sin embargo, Luis Garicano, profesor de la London School of Economics, que en aquellos momentos podía haber sido considerado como el economista de cabecera del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, señalaba en abril de 2015 su desacuerdo con las manifestaciones. No es correcto decir eso. Sí costará dinero a los españoles. Este acabó siendo en 2023 corifeo económico de Alberto Núñez Feijóo en el Partido Popular. Y ahora rogamos que te traslades con nosotros a Euskadi y que valores desde nuestra realidad territorial una situación parecida. ¿Crees que el contribuyente español hubiera soportado el costo gigantesco de unas autopistas sin tráfico con cargo al Estado? Es decir, a sus bolsillos, y además situadas en el irredento territorio vasco. Y sin movernos del mismo sitio, también quisiera preguntarte, ¿no te parece llamativo el escándalo que se suscitó con las famosas vacaciones fiscales, que supusieron una ayuda de unos cientos de millones de euros a distintas empresas con el objetivo de ayudar a que la propia economía vasca se recuperase de la situación, de la gravísima crisis en la que se encontraba, y ahora se vayan a poner miles de millones de euros sobre la mesa para cubrir un error de gestión catastrófico por parte de los que concedieron las autopistas y los que las financiaron, las construyeron y las explotaron? Las ayudas a las empresas y a la banca no son, en este caso, ayudas de Estado. Las respuestas a estas cuestiones y a otras, sin duda, como eres mucho más inteligente que nosotros, se te habrán ocurrido y las dejamos a tu criterio. En la misma línea, en tercer lugar, España disfruta de la red de alta velocidad más extensa del mundo después de la de China. En agosto de 2015 se ha anunciado que esta red será de 4.000 kilómetros a finales de 2016 y podría llegar a contar con 5.525 kilómetros. Pues bien, los vascos seguimos sin disfrutar de un solo kilómetro, no solamente en 2015, también en 2023. Y sin embargo, habremos pagado con nuestros impuestos el 6,24% de todos esos kilómetros. En 2015 eran un total de 249 kilómetros, unos 250 redondeando. Además de la parte correspondiente del déficit de Renfe, que en 2014 perdió 209 millones de euros como consecuencia de que el despliegue de la alta velocidad ha disparado los números rojos de esta antigua empresa estatal, creada por Franco. Todas las líneas de alta velocidad, reflejando la concepción centralista de un Estado que sin embargo está estructurado políticamente en 17 comunidades autónomas, salen, llegan o atraviesan Madrid. La mastodóntica cantidad de más de 50.000 millones de euros que el Estado ha invertido en la alta velocidad ferroviaria benefician fundamentalmente a Madrid.
Y cuando puedas leer estas líneas, habrá cambiado mejor para la capital de España, pues Adif ha señalado que pretende inaugurar 1000 kilómetros más en ese año 2015-2016. Y de hecho, cuando se escriben esas líneas, se prolonga la línea Madrid hasta Valencia y León. Como ejemplo, un valenciano que quiera trasladarse en AVE desde la tercera ciudad española por población hasta la segunda, Barcelona, situada a 351 kilómetros, en 2015 tendrá que recorrer 976 porque deberá pasar por Madrid. Aunque habrá que felicitarle porque tiene suerte. Y es que Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia, San Sebastián tendría que desplazarse en coche o en avión o en moto o en bicicleta porque el AVE ni está ni se espera. En 2015 pensaban que en 2019. Y en 2023 estamos que 2027, 2028. Como puedes ver, la discriminación que sufre Madrid es clamorosa, porque si el primer AVE salió de allí para Sevilla en 1992, en las capitales vascas, si hay suerte, llegará 27, 37 años después. Para que no se quejen los vascos ni las vascas, que para eso tienen el sistema diabólico que se llama concepto. Cuarto, ese mismo valenciano que quiere trasladarse a Bilbao después de disfrutar de las fastuosas instalaciones de la T4, del aeropuerto de Madrid Adolfo Suárez, que los vascos han contribuido a construir y mantener con su 6,24% del cupo, porque los aeropuertos son competencia estatal y no han sido transferidos a la comunidad autónoma de Euskadi. Por ahora, tendrá que proveerse de un práctico paraguas, no solo para protegerse del endiablado clima vasco, sino de las numerosas y vergonzosas goteras del aeropuerto de Bilbao, una constante en el tiempo, a pesar de tratarse de uno de los 14 aeropuertos con beneficio, de los 48 que regenta AENA. 14 con beneficio de 48. ¿Cuántos no tienen beneficio? ¿Cuántos son una carga del Estado? Que en 2014 ingresó nada menos que 50,6 millones de euros. Aunque te parezca increíble lo que va a contarnos Pedro Luis, en noviembre de 2014 se anunció que el aeropuerto de Bilbao eliminaría las goteras dentro de un gran plan para mejorar la atención al pasajero ante una inversión estratosférica de 2 millones de euros. Pues bien, 6 meses después, en mayo de 2015, lo que se optó fue colocar jardineras para disimular las goteras, sustituyendo a los plásticos amarillos que recogían el agua de las filtraciones que caían del techo. Así conseguimos dos objetivos. Se disimulan las goteras y unas bonitas plantas que obtienen el riego automático. 22.4. La concepción centralizadora en un estado descentralizado es muy negativa y lo será más en el futuro. Todo lo anterior, con ser llamativo, quedaría en el nivel de las diferencias existentes en España en la distribución del gasto público estatal, si no reflejara que la España de las autonomías está construida sobre una concepción centralista basada en una estrategia clara de primar a la capital del reino sobre otras ciudades y territorios del Estado, creando así una clara discriminación entre unas y otras. Parece, como decía José Manuel Castells en un artículo publicado en octubre de 2014, como si, parafraseando Montesquieu, los sustentadores del poder político real piensan que España es Madrid, más algunos pequeños territorios periféricos. Si te interesa profundizar en este tema, te recomendamos la lectura del conocido libro del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Barcelona, Germà Bel, titulado España, capital París, publicado en 2012, en el que se analizan las consecuencias económicas y políticas del modelo de comunicaciones de estructura radial en lugar de transversal implantado en España desde la llegada al poder de Felipe V en el siglo XVIII. Afortunadamente, desde algunas capitales han resistido el tirón madrileño, podríamos citar, entre otras, pues, pero además del éxito de Bilbao, gracias al brillante trabajo de las instituciones vascas y del ayuntamiento, en aquel momento encabezado por el recordado Iñaki Azcuna y su potente equipo, y de los avances que son apreciables, Donosti, San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, quiere resaltar por su significación el de Barcelona, una ciudad a la que, como decía Xavier Vives, el 20 de febrero de 2014 todo el mundo quiere venir a visitar y también a estudiar y a investigar. Por eso se empieza a oír y a leer que la salvación de Madrid es copiar a Barcelona. Pero no te asustes solo en el terreno turístico, pues Barcelona, con 6,3 millones de turistas internacionales en 2014,
cuarto destino europeo tras Londres, París y Roma. Es también la ciudad que más interés despierta entre los inversores especializados en el sector hotelero, después de Londres, París y Berlín. Como expresiva referencia, la capital de Cataluña había pasado de ofrecer alojamiento a los que visitan de los 118 hoteles de 1990 a 377 en 2015 para dar acogida a más turistas de los que visitan anualmente Brasil, Argentina o Australia. Spoiler desde 2023, y entonces llegó Ada Colau durante 2 legislaturas para atacar firmemente el turismo como arma arrojadiza. Todo un exitazo que puede explicar unido a la existencia de necesidad de encontrar una salida al enconado conflicto con Cataluña, porque se ha comenzado a oír el nuevo run run de que España debería contar con una doble capitalidad, Madrid y Barcelona. En 2023 sigue estando encima de la mesa. El historiador catalán Borja de Riquer escribía en septiembre de 2014 que el político catalán Manuel Duran i Bas, en una carta dirigida a su amigo Francisco Silvela, escribía lo siguiente: va penetrando en todas las clases sociales de Barcelona la doble idea de que en Madrid se desdeña en general todo lo que no son intereses exclusivos de la corte, y que se tiene mala voluntad a Cataluña. Y esa doble idea va uniendo a todas las clases sociales, se está aproximando a todos los partidos. Lo cierto es que en Madrid y Cataluña no se entienden. Pues bien, este texto, que te ha parecido absolutamente actual, sin embargo fue escrito en 1881, 3 años después del nacimiento del concierto económico. Como puedes ver, hay amores eternos, pero también al parecer desencuentros que no le van a la zaga. Pero a pesar del éxito de Barcelona, lo que se denomina al principio Madrid como concepto, sigue cada vez más lozano y pujante, como destacaba Antón Costas, un reputado catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidente del influyente Cercle d'Economía de Cataluña, en un interesante artículo publicado en el suplemento Negocios de El País del 1 de diciembre de 2013, titulado España necesita un nuevo contrato social, entendiendo por tal un acuerdo sobre la forma de organizar la vida en común que necesita una sociedad pluralista y abierta para poder funcionar. El llamado modelo español de transición hoy muestra cierto agotamiento en algunos de sus aspectos y apartados básicos. Entre otros, citaba en ese artículo como cuestiones a transformar las relaciones laborales, el modelo productivo, las prioridades de gasto público, la reforma fiscal, la financiación de las administraciones territoriales, el modelo de financiación de los servicios públicos básicos proveídos por las comunidades autónomas y los ayuntamientos, presenta graves deficiencias e inconsistencias en que generan agravios. Con todas las propuestas estamos básicamente de acuerdo. Pero ponía también el acento, en sexto lugar, en el papel del Estado en reequilibrio económico y territorial. Al tocar este punto, Antón Costas destacaba un hecho llamativo, pero que espera que ya no te resulte sorprendente después de haber leído lo anterior: el que solo hay 2 organismos del Estado fuera de Madrid. Y cuando conozcas cuáles son, te va a sorprender, como le ocurrió a Pedro: la Escuela Militar de Zaragoza y la Escuela Judicial de Barcelona. El tercero, la Comisión de Mercado y de Telecomunicaciones, estaba en Barcelona, acababa de ser trasladada a Madrid. No te haga falta que te diga que son cientos y cientos los organismos públicos que forman parte de la Administración Central del Estado. En la misma línea, Juan José López Burniol, un inteligente notario y miembro del mismo influyente Cercle d'Economía de Cataluña, y frecuente colaborador en distintos medios de comunicación, escribió un interesante artículo el 1 de febrero de 2014, titulado La península inevitable, en el que recordaba su idea de que la dialéctica política dominante en la España del futuro no estaría en la contraposición de la derecha a izquierda, ni en el antagonismo entre el nacionalismo español de matriz castellana y los nacionalismos periféricos, sino que se centraría progresivamente en la contraposición de intereses en el gran centro, el Gran Madrid, y las comunidades de la periferia. Es decir, no solo las grandes comunidades históricas con una identidad diferenciada, sino también las comunidades emergentes. Añadía, confirmando lo que venimos defendiendo en este capítulo, que si el debate estaba centrado en si España se articulaba con una pirámide de poder cuyo vértice se lleva en Madrid y está integrado por unos pocos miles de personas, o
bien se conformaba como una red de diversos nudos que participaban de manera efectiva en la adopción de las decisiones que a todos afectan. Y por si las cosas no estaban claras, apuntaba que no existe el problema catalán, existe el problema español de la estructura territorial del Estado que aflora cada vez que España recupera la libertad y cuya manifestación más patológica es la concentración de poder en una casta que lleva siglos asentada sobre el Estado. Esta afirmación puede parecer carente de contenido real, pero se confirma cuando se observa la estructura económica del conglomerado central, al que conocemos como Madrid. Como ves, el señor López Burniol hace una descripción contundente de la realidad que venimos comentando y terminaba su artículo con la petición que personalmente suscribimos. España no es, ni puede ser, un conjunto de provincias pastoreadas desde Madrid con criterios de un centralismo definitivamente caduco. 22.5. Es injusto que el concierto sufra por un estereotipo intolerable. Con todo lo anterior y muchos ejemplos parecidos que pasan absolutamente desapercibidos, es obvio que de existir una situación de discriminación en el Estado, esta sin duda se encuentra en Madrid, entendida de nuevo no como ciudad sino como concepto. Y sin embargo, son mínimas las voces que así lo proclaman y en cambio máximas las que cuelgan este San Benito a Euskadi por disfrutar del concierto económico cuando, además, como has visto en el capítulo en el que se ha trasladado la forma de desmontar la calumnia de que el concierto crea un paraíso fiscal en Euskadi, de haberlo uno en el Estado está situado en Madrid. En esta línea, el excelente periodista de los más informados, como es Fernando Onega, escribió en La Vanguardia en marzo de 2015 que parece increíble, pero me aseguran que 200.000 personas, la mayoría catalanas, se han ido a vivir a Madrid porque en Madrid se pagan menos impuestos. Si el dato es cierto, la política fiscal provoca tantos destierros como la ETA en los tiempos de los años de plomo. Una manifestación muy clarificadora, ¿no te parece? Por tanto, con desafortunadas e injustas declaraciones como las de la presidenta de Madrid entonces, Cristina Cifuentes, que se ha creado un estereotipo que por el bien futuro del concierto hay que refutar y por qué no combatir, y ello solo se puede hacer con transparencia y argumentos sobre la realidad del concierto y con información sobre cuestiones relacionadas con la distribución del gasto público estatal que o son desconocidas o son ocultadas cuando las convenientes cortinas de humo funcionan. Una muestra más de la táctica de desviar la atención hacia el sistema concertado. La tenemos en las manifestaciones del director general de tributos de la Comunidad de Madrid, Fernando Prats, quien en un simposio sobre financiación autonómica organizado por UPyD, partido que viene defendiendo insistentemente la necesidad de eliminar el concierto, en la propia Asamblea de Madrid defendía el 30 de noviembre de 2013, Madrid considera que el País Vasco y Navarra no aportan a la solidaridad. Y es escandaloso bajo su punto de vista. Y para que veas confirmado que los vascos somos unos privilegiados, en su comunidad autónoma se anuncian rebajas de impuestos, mientras que en Euskadi lo suben. Pero no recortan de nuevo la bonificación del 100% de impuesto de patrimonio ya existente y otras minucias similares que se ha contestado en el capítulo antes citado. La injusta y manipulada proliferación de este tipo de mensajes está haciendo mucho daño al concierto económico y lo seguirá produciendo, salvo que sean equilibrados con una adecuada estrategia. A nosotros nos toca definirla, sino a nuestras instituciones. Pero si pudiera hacer una humilde sugerencia, dice Pedro Luis, aunque suene naif, piensa que totalmente necesario es el desarrollo de una inteligencia política de comunicación y de contactos políticos al máximo nivel con los responsables de los partidos políticos estatales y de gobernantes académicos, es decir, gobernantes autonómicos y también académicos, que actúan como permanentes francotiradores en relación con el concierto. ¿Crees que se podrá lograr algo en este campo? Personalmente dice Pedro Luis que lo duda, porque los estereotipos, los sanbenitos, las calumnias son muy difíciles de eliminar, pero hay que intentarlo, porque está claro que algo hay que hacer, y además plantearlo ASAP, una expresión que utilizaba mucho un jefe americano que tuvo Pedro Luis en los años 70 del siglo pasado y para expresar as soon as possible, tan pronto como sea posible. No sabe si sabes que este calificativo de San Benito, que has repetido ya varias veces, es sinónimo de infamia, pues se llamaba así a la prenda utilizada inicialmente por los penitentes católicos para mostrar público arrepentimiento de sus pecados. Más adelante se empleó por la Inquisición española para señalar a los condenados por ese temido tribunal, que operó en España desde 1478 hasta 1838, es decir, hasta 40 años antes del primer concierto económico, siendo curiosamente
la última Inquisición en llegar. Insisto, la última Inquisición en llegar. Nos lo tendremos que poner los vascos y vascas para expiar nuestros pecados de discriminación. 23. Disminuir las críticas que recibe el concierto de Cataluña. 23.1. Una realidad dolorosa. No sé si ya te habrás quitado de encima el San Benito del capítulo anterior. Yo ya lo he hecho, dice Pedro Luis, y lo he mandado a la tintorería por si me lo tengo que poner otra vez, para así tratar de exponer con calma lo que para mí es, como ya hemos abundado, una de las cuestiones más dolorosas de las que afecta al concierto económico, y ello es porque amamos y admiramos a Cataluña y tenemos numerosos amigos con los que nos sentimos muy unidos en una comunión de intereses, vivencias y sentimientos compartidos. Por ello, sí cuesta entender las críticas que recibe esta institución más que centenaria desde personas, partidos políticos y comentaristas de diverso cuño que defienden posiciones centralistas del Estado. Fíjate lo difícil que puede resultar asumirlas cuando llegan desde personas, partidos o instituciones que proclaman ser amigos de Euskadi y parte de las cuales comparten con sus equivalentes vascos ideología y aspiraciones de futuro. Por esta razón, y de cara a los años venideros, hasta al menos ese 28 de febrero de 2028, en el que se cumplirá el 150 aniversario del concierto, habrán que hacer un esfuerzo importante por atemperar el frente catalán, aumentando la valoración del mismo en Cataluña. ¿Cómo? No se nos ocurre otra posibilidad que mediante el conocimiento profundo de lo que es y de lo que representa para el País Vasco. 23.2. Una aspiración con mucho apoyo. Cataluña está muy sensibilizada, con toda la razón del mundo, con la grave problemática de su financiación. Por ello, hace todavía unos pocos años, la inmensa mayoría de la sociedad catalana, apoyada por los principales partidos políticos, se fijó como meta con un concierto económico similar al vasco. Sorprendentemente, o no tanto, casi nunca se citaba el Convenio Navarro, al que finalmente se le concedió el nombre del eufemismo de pacto fiscal. Se rectifica así el gravísimo error cometido en los años 80 del siglo pasado, cuando desde la Generalitat se rechazó esa posibilidad con los argumentos que se ha trasladado en otra parte de esta obra. Como referencia del apoyo con que contaba esa idea, en aquellos momentos La Vanguardia publicaba una encuesta en su primera página, el 22 de noviembre de 2010, con un llamativo titular que cubría la portada de lado a lado, que rezaba: la mayoría quiere el concierto económico. Votaban a favor del mismo un 65% de los encuestados, de todos los partidos, menos del PP, y en contra un 21%. Como sabes muy bien, esta petición fue planteada por el presidente Arturo Mas y Gavarro, un político capaz y cabal al que Pedro Luis personalmente está muy agradecido por el apoyo que le prestó en momentos duros de su vida. Al presidente Rajoy en septiembre de 2012, tras su rechazo y por esos vuelcos que a veces da la historia, las aspiraciones cambiaron y el debate y los objetivos se han desplazado hacia aguas más profundas que conoces a fondo y que vamos a ver qué se traducen en el presente y en el futuro. En el rechazo a esa aspiración, Euskadi no tiene ninguna responsabilidad, sino al contrario, como se ha reflejado en otra parte de la obra, el propio Lehendakari Iñigo Urkullu apoyó la aspiración catalana a contar con un concierto económico en declaraciones realizadas el 13 de abril de 2015. 23.3. Una estrategia equivocada. Pues bien, la legítima aspiración de mejora sustancial de un modelo de financiación no siempre se realizó con acierto, y algunas veces fue extremada e intolerablemente descalificadora con la propia realidad de nuestro concierto económico. Basta recordar algunas de las llamativas declaraciones más destacados líderes políticos catalanes que antes ha citado en este mismo libro, y algunas graves acusaciones que han llegado desde entornos catalanes muy destacados. Así, por ejemplo, un par de años después de la citada encuesta, el director de La Vanguardia escribía un editorial llamada El Cupo Vasco, el 14 de junio de 2013, en la que, tras las desafortunadas declaraciones del primer secretario del Partido de los Socialistas de Cataluña, el PSC, Pere Navarro, este ilustre periodista decía lo siguiente: sigue llamando la atención que en España se pueda hablar de casi todo menos del concierto vasco y el convenio navarro. Es de alabar el apoyo transversal que tiene esta situación de privilegio económico entre todos los partidos, agentes sociales y económicos de ambas comunidades. Es envidiable. Y hay derechos históricos, seguro. Y a lo mejor lo más prudente es callar. Y así se ha hecho durante décadas. La verdad es que no acabamos de comprender por qué, en relación con esta acusación, lo más prudente es callar, cuando los propios ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, a tenor de la encuesta publicada por el mismo rotativo, aspiraban a contar con un concierto económico. Aspiraban, por tanto, a contar con un privilegio.
Para reforzar la idea anterior, basta continuar con la lectura del famoso firmado artículo por el entonces director de Vanguardia, el señor Antich, que terminó así. Pero si uno habla y dice que es un privilegio la situación del País Vasco y Navarra, no está mintiendo. No está mintiendo. ¿A quién no le gustaría tener un trato fiscal como ellos, incluso en el cupo, que es la madre de todas las batallas, cuando Cataluña planteó el pacto fiscal, analizó previamente unas simulaciones de solidaridad con el resto de comunidades autónomas mucho menos pestanjosas de la que disfrutan vascos y navarros? Privilegio. 23.4. Un rechazo incomprensible. Quizá después de leer estas manifestaciones de tan destacado periodista catalán no te extrañe el hecho de que unos meses después, el día 25 de septiembre de 2013, el mismo rotativo publicara otra encuesta a la que también se ha hecho referencia en un capítulo anterior, en la que nada menos que el 74% de los lectores que votaron en la misma pedían la supresión del concierto vasco y del convenio navarro. Puedes entender que estas dos posiciones tan diferenciales en menos de 3 años, porque a tenor del 65% que en noviembre de 2010 aspiraba a que Cataluña contara con su propio concierto, es obvio que una vez desde el Poder Central se rechazó esa posibilidad, la mayoría de ellos se decantaron por la eliminación del sistema que regía las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco desde hacía 135 años antes. La verdad es que este cambio de posición resulta incomprensible, al menos para este autor y para un servidor también. 23.5. Un esfuerzo a realizar. Hay que hacer, por lo tanto, un esfuerzo político muy grande desde las instituciones vascas y desde los partidos políticos que tienen relaciones profundas con los partidos catalanes de mayor significación para reorientar o al menos moderar el rechazo que se deduce de todo lo anterior, pues el mismo está haciendo mucho daño al concierto y además no beneficia sino que perjudica gravemente a la propia Cataluña. Porque si se proclama que el concierto es un privilegio y una mayoría de catalanes y catalanas piden su supresión, ¿cómo se puede entender que el diputado catalán, el señor Sánchez Gibre, pida un concierto para Cataluña, con todo derecho, tras anunciar el voto afirmativo de su grupo al proyecto de ley de adaptación del concierto económico votado en el Congreso de Diputados el 27 de marzo de 2014? Pero ese esfuerzo no debe ceñirse solo al ámbito político, debe hacerse también desde la propia sociedad civil vasca, cuyos integrantes, personas como tú, como yo, deberían saber explicar a los catalanes y catalanas la realidad del concierto y la del convenio, para que quede claro que lo que tiene el País Vasco desde tiempo inmemorial no perjudica a Cataluña. En otras palabras, Euskadi no roba nada a Cataluña, sino que representa un apoyo fundamental para hacer realidad un futuro mejor para esta realidad nacional hermana. Debe quedar claro absolutamente que al atacar al concierto se ataca a Euskadi, pero no solo a la Euskadi política o a sus instituciones, sino también a la propia ciudadanía vasca. Atacar al concierto es atacarme a mí, a mi familia, a mis amigos, a mis conciudadanos y a mi país. Sobre todo se ataca a las personas más necesitadas, pues son ellas las que más dependen de los servicios que les proporciona el gasto público surgido del sistema del concierto. No sé lo que sentirás tú, pero te puedo asegurar que a mí eso me duele. Y no solo no puedo aceptarlo, sino que me obliga a volver a plantear la pregunta que planteaba en uno de los capítulos anteriores. Cui prodest? ¿A quién beneficia? 23.6. Una recomendación personal y tras dejar claro lo anterior, me pregunto y te pregunto, ¿no sería más inteligente y mucho más práctico para Cataluña apoyarse en Euskadi? Y por supuesto Euskadi en Cataluña. No nos queremos meter donde no nos llaman, ni mucho menos en el terreno político. Pero con todo lo que acabamos de exponer en el capítulo anterior, con lo que se ha denominado el caso Madrid, y las tesis de dos catalanes ilustres, como son los señores Antón Costas y Juan José López Burniol, sobre la concentración de poder y el problema español de la estructura territorial del Estado. En palabras de este último, creemos que por el bien de Cataluña y de Euskadi y Cataluña, habría que colaborar mucho más desde el absoluto respeto a las realidades y posiciones de cada uno. Hay que ir olvidando el mutuo memorial de agravios. También los hay desde Cataluña desde Euskadi hacia Cataluña. Y algunos en opinión de Pedro Luis justificados para lograr una mucho más intensa participación conjunta en la adopción de las grandes decisiones que afectan a estas dos nacionalidades, como se les reconoce constitucionalmente artículo 2. Lo cual, como no somos ciegos, sé que es difícil. Pero aunque Cataluña está siguiendo en estos momentos una estrategia que persigue acceder a la independencia, aparentemente, en 2015, respecto a los sucesos de octubre de 2017, todavía faltaban 2 años. Y para ello
ha dado un nuevo paso la aprobación en el Parlamento, una moción en la que se inicia el camino de este territorio hacia su independencia de España, cuyas primeras consecuencias ya conocen. Mientras sostienes este libro ante sus ojos, nos preguntamos ¿para qué no intentarlo? Y como no se trata solo de practicar, sino además de dar trigo, participamos que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograrlo. ¿Nos acompañas en este noble proyecto? Pues mira, si lo haces, estamos seguros de que no nos encontraremos solos, porque podrás comprobar que hay muchas personas vascas y catalanas que opinan como tú y como yo. 24. Ofrecer la posibilidad de extender el concierto económico a otras comunidades autónomas. 24.1. Una posibilidad difícil, pero superable. Como recordarás, hemos comentado en el capítulo 34 de la parte octava de este libro la encuesta que publicó la revista Papeles de la Economía Española, el número 83, año 2000. Y nos preguntábamos en ese capítulo si deseaban un concierto económico otras comunidades autónomas, y nos atenemos a los resultados de aquella encuesta a la que contestaron 16 consejeros autonómicos, rotundamente no. Lo cual resulta curioso porque estaríamos hablando de 15 consejeros de régimen común y hay dos forales. No contestó y doy a cena Ruza Beitia, con lo cual ¿qué contestó la consejera de Economía y Hacienda de Navarra? ¿No? Hemos hecho asimismo referencia específica a uno de los capítulos iniciales al ofrecimiento del concierto económico a Cataluña allá en el año 1980 y a la petición de esa misma institución jurídica ya bien entrado en el siglo XXI por parte de Cataluña, petición que ha vuelto a ser planteada el 27 de marzo de 2014 en el Congreso de los Diputados, como hemos apuntado en el capítulo anterior. En la misma línea, y al hablar de las críticas técnicas que recibe el concierto económico, hemos salido al paso de la que señalaba que esta institución no es aceptable, porque técnicamente no es extensible a otras comunidades autónomas. Creo que te habrá quedado claro, tras la lectura de aquel amplio capítulo, que esto, aunque desde una perspectiva constitucional y política puede considerarse hoy como imposible, sin embargo, técnicamente sí es posible. 24.2. Una estrategia que podría seguirse. Sentado lo anterior, y como opinión estrictamente personal de Pedro Luis y de un servidor, nos atrevemos a sugerir que quizá desde las autoridades vascas y desde las propias instancias representativas de la sociedad vasca se debería comenzar a defender la tesis de que Euskadi no tiene ningún inconveniente, sino al contrario, en que el concierto económico que viene rigiendo en 2015 137 años y en 2023 145 años las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado y la comunidad autónoma puede ser extendido con una formulación similar a aquellas comunidades autónomas que lo quisieran. Ahora se alaba con toda justicia la valentía política calificada por algunos de osadía que tuvo el difunto presidente Adolfo Suárez, presidente del gobierno de España, el duque de Suárez, que puede constatar personalmente Pedro Luis en 1980 al afrontar los gravísimos problemas que España tenía a la salida de la dictadura franquista. Entre ellos ya sabes que estaba el de la restitución del concierto Vizcaya y Guipúzcoa eliminado por un injusto y erróneo acto de guerra por aquel régimen en 1937. Pues bien, aquí y ahora un paso de esa naturaleza revestiría esa misma valentía y permitiría, en primer lugar, reducir la presión intolerable que en estos momentos sufre el concierto económico desde algunas comunidades autónomas del régimen común. Y en segundo término, eliminar de raíz algunas de las descalificaciones que hoy proliferan, como el hecho de que sea un privilegio que crea en Euskadi un paraíso fiscal y otras lindezas similares que hemos analizado en los capítulos que hemos destinado a argumentar en contra de los ataques y críticas que viene refiriendo nuestro concierto económico. Entendemos que es un planteamiento algo naif que formula Pedro Luis en la primera versión de este epígrafe y que por parte de Pedro Luis acepta. Ya sabes que la denominación naif viene del francés y que significa ingenuo en esa lengua y se aplica a una corriente artística que a Pedro Luis personalmente le gusta y que está caracterizada por la ingenuidad y la espontaneidad y los colores brillantes y contrastados que en muchos aspectos recuerda o se inspira en el arte infantil, que por ello es ajena al aprendizaje académico. Pero, aunque ese primer planteamiento fuera ingenuo, no quiere que saques la impresión de que no sabe por dónde sopla el viento. Reconoce, por tanto, que es muy difícil realizar en el plano real esta propuesta, porque parte del supuesto de que el poder central se opondrá con uñas y dientes y argumentos a que cualquier tipo de alternativa de esta naturaleza. Pero para su satisfacción de Pedro Luis, ha comprobado que personas que saben más que él de estos temas también lo ven igual, porque esa posibilidad queda abierta, aunque referida a Cataluña, en las manifestaciones del Lehendakari Urkullu, a las que se han hecho referencia en el capítulo anterior, en las que manifestaba no tener ningún problema siempre y cuando se mantenga la singularidad de esta contemplada como derechos históricos respetada y amparada por la Constitución española. Y además,
Preciso lo siguiente: si no va en detrimento de nuestros derechos, no tengo problema en que otras comunidades históricas lo puedan tener. Para el Endacari y Urkullu no es cuestión de que lo que podamos tener los vascos no lo queramos para nadie. Está en función de lo que los derechos históricos dicen. Creo que estarás de acuerdo con nosotros en que el planteamiento de Endacari Urkullu no puede ser más claro y diáfano y además generoso. Entiende que también que aceptarás que, como él plantea, esta posible extensión del concierto que Euskadi apoyaría debería realizarse sin que generase ningún tipo de perjuicio para los ahora titulares de este derecho histórico. Proclamada, por tanto, esta idea desde las más altas instancias vascas podría tener el efecto clarificador de dejar sentado que el régimen de concierto no es privilegiado, dado que se defiende que se pueda extender a otras comunidades autónomas, a pesar de que el sistema concertado tiene el origen histórico que ampara y respeta la Constitución española y que conoces muy bien. No existe oposición desde Euskadi a que sea extensible a otros territorios, si así lo quisieran esos hipotéticos destinatarios y, por supuesto, el propio Estado. Desearíamos que, por tu lado, valorases también la idea que plantea este epígrafe y que la formulases de la forma que te parezca más conveniente. Y si no te acabo de convencer, pues olvídate de ella y pasa, por favor, al siguiente capítulo. 25. Difundir más el informe estadístico que compara el cupo con los gastos del Estado en Euskadi y profundizar en el estudio de las balanzas fiscales. 25.1. Una cuestión de singular importancia. Una de las fuentes más problemáticas, más graves con las que se encuentra el concierto económico y por extensión el convenio navarro, dado el sensible aumento que ha originado en las opiniones negativas sobre ambos en la opinión pública, especialmente la española, es la cuestión que vamos a tocar en este capítulo. Por ello se trata de algo relevante. Nos estamos refiriendo a todo el debate que ha originado en España, muy relacionado con el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, sobre las balanzas fiscales y con posterioridad, a partir de 2014, del sistema de cuentas públicas territorializadas. Como recordarás, hemos comentado este tema con mucho detalle y profundidad en los capítulos 6 y 7 de la parte séptima, por lo que, en relación a su contenido, nos remitimos a él entonces. Sentado todo lo anterior, lo que se ha aprendido en este capítulo es hacer una recomendación que creemos resulta esencial para que desde el País Vasco se profundice mucho más en esta cuestión que desde nuestro punto de vista no ha sido suficientemente atendido, aunque, como afortunadamente no es infalible Pedro Luis, puede estar equivocado. Lo dice porque hemos tenido que leer, quizá tendría que haber dicho sufrir, en todo tipo de medios de comunicación, artículos de especialistas, comentarios de personajes ilustres y presentaciones de toda naturaleza sobre el resultado de las balanzas fiscales. Primero sobre los resultados que se publicaron mientras era ministro de Hacienda Pedro Solbes en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Posteriormente, y sobre todo cuando el gobierno de Mariano Rajoy decidió enfrentarse al eslogan España nos roba, que tanto daño estaba haciendo en el debate político con Cataluña, este latiguillo estaba precisamente fundamentado en las balanzas fiscales que había preparado la Generalitat de Cataluña. Por eso, Cristóbal Montoro tomó la decisión de preparar y posteriormente publicar las citadas cuentas públicas territorializadas que nos parece no tuvieron demasiado efecto en el debate con Cataluña a tenor de la situación que se estaba viviendo a principios de noviembre de 2015, pero que sin embargo causaron un daño inmenso a Euskadi. 25.2, haciendo un poco de historia. La primera de las publicaciones editadas sobre el sistema de cuentas públicas territorializadas se completó en 2014 con datos referidos al año 2011. Pues bien, el 21 de julio de 2015 el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas publicó los resultados del citado sistema correspondiente al año 2012. Aunque hemos comentado este tema en otro capítulo de esta obra, queremos recordarte que esta iniciativa fue presentada en julio de 2014 en el marco de un proyecto de investigación comisionado por la Fundación SEPI, lo cual no deja de ser llamativo. Posteriormente, esta operación estadística fue incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016 con el objeto de ofrecer una radiografía detallada de la incidencia territorial de los presupuestos públicos desde una óptica de carga-beneficio, tanto por lo del lado del ingreso como del gasto. Como señala el propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en una nota de prensa publicada el 21 de julio de 2015, la publicación del sistema de cuentas públicas territorializadas supone un esfuerzo notable de transparencia. Ningún otro país publica información oficial comparable sobre la distribución territorial de los ingresos y los gastos públicos. Unos días antes, el 1 de julio de ese año, el Ejecutivo catalán presentó un informe titulado Crónica de una ofensiva premeditada, una versión actualizada del Memorial de Agravios que la Generalitat hizo pública en 2013 y en el que se acusaba a Mariano Rajoy de querer cargarse el modelo territorial democrático y de descentralización.
En esa presentación se señalaba que el actual modelo de financiación de régimen común, al que tantas veces hemos hecho referencia en esta obra, es injusto porque somete a Cataluña a un déficit fiscal insostenible. Los cálculos del Ejecutivo catalán señalaban que el sistema le sitúa como el 10º territorio en recursos per cápita recibidos, cuando es el tercero en aportación de recursos tributarios a la caja común. El informe presentado añadía textualmente que desde hace 25 años persiste el déficit fiscal que sufre Cataluña y que en 2011 se situó en los 15.006 millones de euros, el 7,7% del PIB, lo que equivale a los gastos anuales de la Generalitat en salud, educación y bienestar social o al gasto anual del Estado en defensa o seguridad. Como era de esperar, los resultados del informe presentado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas unas semanas después, señalaban datos para Cataluña radicalmente distintos, pues indicaban que después de la cocina oportuna, efectivamente se reconocía que por la vía de ingresos fiscales Cataluña tenía un déficit en relación con el Estado de 8.578 millones de euros, pero que era compensado por un superávit en términos de gasto público de 1.139 millones de euros, con lo cual el saldo final era negativo para Cataluña por 7.439 millones, equivalentes al 3,75% del PIB, porcentaje que se comparaba muy favorablemente para la comunidad catalana con el impacto negativo que sufría Madrid de un 9,57% o de Baleares de un 5,08%. En otras palabras, los catalanes no tenían por qué quejarse. Y por supuesto, menos aún los vascos. En esa información publicada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el 21 de julio del 2015, se señalaba que en el caso del País Vasco, después de una serie de ajustes bastante difíciles de entender y mucho menos de asumir, eh, porque el País Vasco, como sabes, tiene un sistema de recaudación absolutamente diferenciado de las comunidades autónomas de régimen común. Se recogía que Euskadi tenía un déficit con el Estado de 4.510 millones de euros en ingresos fiscales y en cambio señalaba una sorprendente superávit de nada menos que 6.072 millones de euros en los gastos que le dedicaba al Estado. Era el más alto de todas las comunidades autónomas, seguidas a mucha distancia por el superávit de León y Castilla de 3.003 millones, y contrastaba fortísimamente con los déficits recogidos para, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, 6.570 millones de euros, Andalucía, 4.295 millones, Madrid, 2.308 millones o Murcia, 1.912 millones. En otras palabras, el Estado mimaba a los irredentos vascos con su gasto público. 25.3. Una increíble conclusión. Con todo ello, el País Vasco presentaba un superávit conjunto en relación con el Estado de 1.562 millones de euros en el año 2012, equivalente al 2,43% de su PIB, lo cual resulta desde nuestro modesto punto de vista extremadamente llamativo. Una manifestación tan increíble como esta no mereció una reacción suficiente con argumentos teóricos desde Euskadi. Esto hubiera sido necesario porque la cifra que se le adjuntaba, además de sorprendente, un superávit de 6.072 millones de euros en gasto público estatal, requería ser analizada cuidadosamente porque gran parte de ella provenía de procesos de imputación racional que sin duda incorporaban criterios políticos. ¿Cuánto crees que cargan a Euskadi del coste del Museo del Prado? Debía ser contrastada con el cupo bruto de vengado, como te comentaremos enseguida. Te aseguramos que si algún día viera confirmado que la cantidad pagada por Euskadi como cupo bruto fuera menor a la cantidad gastada por el Estado en la comunidad autónoma vasca, saldría al balcón de nuestra casa para tirar unos cuantos cohetes porque estaríamos en el mejor de los mundos. Además de recaudar todos los impuestos, el País Vasco estaría recibiendo gasto estatal por encima de lo que paga como cupo. Sería un auténtico milagro, porque la realidad indica lo contrario, como pueden confirmar estos datos. Primera, las inversiones del Estado en Euskadi previstas para 2016 supondrán 449 millones de euros, precedida por 7 comunidades autónomas que recibirán más. Andalucía, 1.821 millones, León y Castilla, 1.451 millones, Galicia, 1.364, etc. El cupo líquido vasco, previsto en esos mismos presupuestos, es de 1.525 millones de euros. Segundo, en ese mismo presupuesto estatal, la inversión pública estatal que se dirigirá a Euskadi supondrá 208 euros por habitante, una cantidad bajísima, pues está por debajo de la media estatal, 238 euros per cápita, y ocupa la posición duodécima entre todas las comunidades autónomas. Tercero, para poner en marcha el AVE en Euskadi, el Ministerio de Fomento dedicará 290 millones en 2016. Esto representa tan solo un 7,8% de los 3.679 millones que se dedicarán al AVE en 2016.
Cuarto, tras esta inversión en el AVE de 290 millones prevista para el año 2016, el Estado deberá aportar otros 2.300 millones de euros en 3 años para poner en marcha la Y vasca en 2016, lo cual, a tenor de las cantidades que se han venido dedicando en los últimos años y la que se prevé para el año 2016, suena algo así como el sueño de una noche de verano. Quinto, por si todo lo anterior no es suficiente, el 20 de agosto de 2015 aparecía una noticia que se titulaba textualmente: Rajoy confirma que el AVE a Galicia funcionará en 2018. Asegura que la conexión Madrid-Ourense, a la que Fomento dedica desde hace años el doble de dinero que a la Y vasca, cumplirá sus plazos pese a los tramos paralizados. Con todo lo anterior, que quizá te resulte un poco aburrido y abrumador, la verdad es que lo que antes te decía de los cohetes que iba a tirar desde nuestro balcón, creo que te puede empezar a parecer justificado. Una insuficiente respuesta académica. Independientemente de que aquel estudio que hemos analizado en el capítulo correspondiente de la parte séptima de la obra estuviera fundamentado en una serie de análisis e imputaciones de gasto teóricas y que el contenido del mismo fuera discutido por distintos economistas, nada sospechosos de nacionalistas periféricos. Recuerde el comentario de Luis Garicano, el responsable del equipo económico de Ciudadanos, que trasladaba en aquel capítulo, el del que señalaba que las balanzas fiscales de Montoro son falsas. El caso es que desde las instancias académicas vascas no hubo prácticamente respuesta. La única que conocemos, por cierto magnífica, como todas las aportaciones suyas, fue la de José Rubí Casiniello, el secretario general de la Hacienda Foral de Vizcaya, en una presentación titulada Las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado, que sirvió de base para una conferencia pronunciada en el Parlamento Vasco en enero de 2014, cuyo contenido de un profundo rigor académico resulta muy interesante. Pero lógicamente una única intervención en un experto en un foro como aquel tuvo una mínima repercusión en términos de opinión pública, mientras que por el otro lado se produjo entonces, y se ha producido seguidamente hasta ahora, un aluvión de noticias y comentarios fundamentados todos ellos en el informe propiciado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que han hecho mucho daño a Euskadi. El último de ellos se ha podido leer el 7 de noviembre de 2015 en boca de don Manuel Clavero Arévalo, exministro de Cultura y para las regiones de UCD, quien fue, con el apoyo del PSOE, propició lo que posteriormente se llamó Café para Todos, con lo que quedaron borradas las diferencias entre nacionalidades históricas y regiones reconocidas en la Constitución española. El día citado, el señor Clavero manifestaba en una entrevista que el cupo vasco es un buen negocio, porque las tres provincias vascas y navarras entregan al Estado mucho menos que lo que el Estado gasta allí. Te lo aclara Pedro Luis, que la negrita es para destacar esa frase, como lo ha hecho también el periódico digital El Confidencial en uno de los titulares con los que referenciaba la entrevista. Ante una situación así caben dos estrategias. Primera, la que se ha seguido por parte del País Vasco, es decir, escuchar y no contestar, salvo cuando las manifestaciones del ataque al concierto fundamentadas en esas cuentas públicas territorializadas fueran realizadas por algún responsable político. Segunda, tratar de contestar no solamente en el ámbito político, sino también en el académico y en la opinión pública. 25.5. Euskadi debería potenciar más el informe que publica Eustat sobre este tema. Como hemos comentado en distintos capítulos de la parte octava, el Instituto Vasco de Estadística Eustat publica anualmente un interesante informe titulado Cuentas económicas de las administraciones públicas en la comunidad autónoma de Euskadi. En base a este informe, como recordarás, te trasladamos la valoración certificada por estadísticas oficiales de que Euskadi había pagado con el devengo del cupo bruto una cifra de 15.026 millones de euros desde el año 2000 hasta el 2014, por encima de los servicios prestados por el Estado en la comunidad autónoma vasca, como es dato estadístico cierto que desmiente lo que señalaba el señor Clavero en su entrevista. Pues bien, básicamente los datos de este informe constituyen lo que puede considerar como una aproximación a la balanza fiscal denominada de flujo monetario. Declaramos además que esta estadística publicada por el Eustat tiene el marchamo de que se realiza siguiendo la metodología del sistema de cuentas nacionales y regionales de la Unión Europea, que persigue que se cuente con datos comparables, actualizados y fiables sobre la estructura de una determinada economía y la evolución de su situación económica. Te hacemos el apunte anterior porque, a diferencia de este informe, el sistema de cuentas públicas territorializadas impulsado desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
no cuenta con este marchamo estadístico oficial, porque no se adecúa a ninguna de las metodologías reconocidas internacionalmente. Y es que se trata de un informe que, como sus autores pregonan, es único en el mundo, por el planteamiento que hace de imputación de ingresos y gastos del Estado, lo cual le quita toda validez en términos estadísticos, como han destacado determinados autores. Sentado lo anterior y dejando claro que, por lo tanto, Euskadi cuenta con una estadística oficial que puede propiciar una aproximación tanto en términos de opinión pública como el del debate político muy interesante en este campo, tenemos que decir que desafortunadamente el informe de Eustat tiene muy poca proyección pública. Y con ello no estamos criticando a este organismo, que nos parece el máximo respeto. No podría ser menos, porque además de su calificación contrastada, lo creó Pedro Luis cuando fue consejero de Economía y Hacienda del gobierno vasco. En ese campo debería cuidarse, como también debería valorarse el hecho de que este informe se suele publicar con los últimos días de julio de cada año, unas fechas que desde el punto de vista de la creación de opinión pública son francamente negativas. De hecho, como sabes muy bien, una táctica que se sigue por muchos gobiernos y empresas es la de realizar la publicación de las noticias negativas en ese periodo de tiempo, porque pasan absolutamente desapercibidas, dado que gran parte de la ciudadanía está disfrutando de vacaciones y los temas que le interesan son muy diferentes. 25.6. Se necesitan informes más completos sobre las balanzas fiscales. Además de mejorar su difusión y su proyección, recomendaríamos que por parte de Eustat o de algún organismo dependiente de la administración pública vasca y con apoyo académico oportuno, se realizase un estudio profundo de la balanza fiscal vasca, fundamentando en la metodología del concierto y no en la inventada por el sistema de cuentas públicas territorializadas, que se fundamenta en una centralización total de ingresos y gastos a nivel estatal, como si no existieran los sistemas forales ni tampoco las autonomías. Profundizando en la metodología de flujo monetario en la que se basa el informe Eustat. Además, se debería desarrollar la otra metodología para la determinación de las balanzas fiscales, que es la de carga-beneficio. Así como en la primera de las metodologías, según comentábamos en la parte séptima, lo que se mide es el efecto del gasto público en un determinado territorio, por la segunda, lo que se valora es el efecto sobre los ciudadanos de una determinada política de gasto, independientemente de dónde se realice. Por tanto, por la primera de las metodologías, que es una aproximación parecida a la que utiliza Eustat, lo que se mediría es el gasto que el Estado español realiza en sus competencias de defensa en territorio vasco, cuántos cuarteles tiene, cuánto personal tiene, cuánto gasta en Euskadi. Por la segunda de las metodologías lo que se determina es cuánto corresponde a cada habitante del País Vasco y por extensión a la propia comunidad autónoma de todo lo que el gasto que realiza el Estado en el capítulo de defensa, independientemente de dónde se efectuando este gasto. Creemos que para avanzar en este campo, con una aproximación rigurosa y académica que permita conocer con más profundidad este tema, permitiría aumentar las capacidades de defensa del concierto económico, no solamente en términos de opinión pública, sino también desde la perspectiva de una futura negociación política de la ley quinquenal de cupo. Aquí habla desde 2015 respecto a la ley quinquenal de cupo de 2012-2026. Ya tenemos aprobada la 2022-2026, pero volverá a ser necesario negociar la 2027-2031 y las siguientes. Por tanto, ciertamente es un elemento que, aunque en este elemento concreto, la ley quinquenal de cupo 2012-2016 esté ya aprobado hace tiempo, sigue siendo necesario. No sabemos cuáles pueden ser las dificultades que existirán para preparar análisis de esta naturaleza porque no somos expertos estadísticos, pero estamos seguros de que Euskadi cuenta con capacidades y recursos suficientes para profundizar en este necesario campo. Es una recomendación que se atreve a hacer a nuestras instituciones este autor, Pedro Luis Uriarte, que suscribo, que ha tenido ocasión, Pedro Luis, de conocer en profundidad los esfuerzos que se han hecho otras administraciones públicas autonómicas para explorar y dar a conocer sus estudios de que no ha visto que en correspondencia se haya producido en Euskadi. Esto es totalmente lógico teniendo en cuenta, lo vuelve a repetir, que la metodología de establecimiento de cupo todos sabemos que es totalmente distinta a la que siguen las comunidades autónomas de régimen común en el modelo de financiación que les relaciona con el Estado. Pero creemos que es absolutamente conveniente, como apuntaba hace un momento, tener mucha más información y mucho más profunda sobre balanzas fiscales y para conocer y explicar y defender la realidad del concierto y del cupo. Y vamos a dejarlo aquí porque ya hemos hecho suficiente labor y mañana continuaremos con 4 líneas
de mejora en los fundamentos del concierto. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur probat, Betty Gelpian.